Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches en función de cuando estéis viendo este vídeo. Me llamo Alfonso Muñoz. En primer lugar, agradecer la invitación a esta iniciativa porque, bueno, sé que es una iniciativa que ha tenido bastante éxito, así que, bueno, espero que sea de utilidad. Me voy a presentar, bueno, rápidamente, ahora os comentaré un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poco de criptografía, ¿no? Y de autenticación de información. Es un taller, una charla más introductoria, pero con un enfoque más práctico, ¿vale? Bueno, ¿quién soy yo? Muy rápidamente, me llamo Alfonso Muñoz. Bueno, llevo dedicándome a este sector pues bastantes años y sobre todo, bueno, me dedico a la parte ofensiva y defensiva en proyectos avanzados, ¿no? Tanto con multinacionales como con organismos públicos. Principalmente, bueno, las vías de contacto, por si que me queréis contactar, pues principalmente podéis hacerlo a través de Twitter o de LinkedIn. Twitter me podéis localizar a través de Mindclip. Y bueno, en mis múltiples especialidades, como os he comentado, ¿no? de muchos años, ¿no? Pues trabajando con diferentes organismos, está la tarea ofensiva y la tarea defensiva. Y dentro de estas dos hay una disciplina, entre otras, bueno, que creo que bueno, tengo cierta experiencia y conocimiento, que es todo lo relacionado en el campo de protección de datos, tanto criptografía como esteganografía. Y bueno, me gustaría que viéramos un poquillo pues, algún aspecto interesante en esta disciplina. Me comentaron un poco acerca de dar un taller más introductorio, ¿no? de criptografía. Y lo que he pensado, porque quizás pueda ser más interesante y porque probablemente haya bueno, alumnos con diferentes conocimientos o diferentes realidades, es hacer una pequeña mezcla, ¿no? Desde algo un poquillo más teórico, pero que permita entender conceptualmente diferentes cuestiones de la criptografía y poco a poco ir orientándolo a una parte un poquito más práctica, ¿vale? Entonces, el taller de lo que vamos a ver en las próximas horas os lo he resumido en este índice. Básicamente vamos a ver una pequeña introducción de básicamente principios de criptografía y no principios de criptografía como probablemente algunos hayáis visto en el clásico libro de criptografía o a lo mejor os han enseñado en una carrera universitaria, ¿no? Sino mi idea es un poco que entendáis un poco por qué las cosas son como son y sobre todo que tengáis contexto, ¿no? Es decir, que veáis toda esta disciplina desde un punto de vista más general, ¿vale? Para que os permita dar, pues perspectiva, ¿vale? Luego un poco, después de que veamos eso, mi idea es que nos centremos en algo concreto, ¿vale? Que pueda ser de utilidad para vosotros en el día a día. He pensado que puede ser interesante centrarnos en la parte más de autenticación, ¿vale? Porque, bueno, eso está en multitud de escenarios prácticos y en concreto, dentro de lo que es autenticación, las funciones hash, ¿vale? Veremos mínimamente un poquito de teoría de las funciones hash y sobre todo lo orientado a la parte más práctica, ¿vale? Donde se utiliza, cómo se utiliza, posibles ataques y luego terminaremos este taller pues viendo, digamos, una de las partes más prácticas en el día a día con el tema de autenticación y de hashes, que es todo lo relacionado con el cracking de contraseñas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cripto, pero como a mí me gusta llamarla, ¿no? Cripto más ofensiva o más práctica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este recorrido con la intención de que en unas 2 horas aproximadamente, o quizás algo menos, quizás algo más, bueno, ya lo iremos viendo, pues tengáis, bueno, en este taller introductorio esa noción, ¿vale? Bien, bueno, vamos a empezar. Principios de criptografía. ¿Por qué las cosas son como son? Bien, supongo que, bueno, me imagino que muchos lo sabréis. Básicamente, la criptología es una ciencia que comprende dos grandes disciplinas, que es la criptografía, que es la ciencia que protege los datos, y el criptoanálisis, que es la ciencia que intenta romper, pues esos códigos seguros, ¿no? Para intentar, pues, obtener información en claro y revelar, pues, algún tipo de información, ¿vale? Si tuviéramos que resumir los últimos 2000 años de criptografía en una única slide, ¿vale? Algunos de los eventos más significativos que han cambiado todo hasta nuestros días, yo me quedaría un poco con lo que os pongo en esta transparencia. Básicamente con los principios de Kerckhoff en 1883,
Básicamente, uno de sus principios dice que la seguridad de los criptosistemas no debe depender de que el algoritmo sea cerrado, es decir, sea privado, es decir, la criptografía tiene que ser pública y auditable por todo el mundo y, por tanto, la única seguridad debe depender de una pequeña información secreta. Ahí nace el concepto de clave como tal, al menos desde un punto de vista más formal, ¿vale? La clave criptográfica. Y luego ya a mediados del siglo pasado, del siglo XX, Claude Shannon define los principios de la teoría de la información, ¿vale? Un montón de, diferentes criterios matemáticos, entre ellos difusión y confusión, que se van a aplicar de manera sistemática a algoritmos criptográficos de uso cotidiano en nuestros días, ¿vale? Todo esto hace que evolucionen, ¿no?, diferentes disciplinas y a día de hoy hablemos principalmente de dos tipos de criptografía, ¿vale? Criptografía simétrica, que es básicamente emisor y receptor tienen una misma clave secreta y cifran información en dos modalidades. Puede ser en una modalidad de bloque, ya os la comentaré rápidamente, es decir, un tamaño fijo de bits, por ejemplo, y en la modalidad de cifrado en flujo. Es decir, modalidad típicamente de bit a bit, especialmente útil en transmisiones en tiempo real, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos la criptografía simétrica, que es básicamente cada usuario tiene una clave privada y una clave pública. La clave pública, en principio, la puede conocer otro tipo de personas, pero la clave privada no. Gracias a la criptografía simétrica y a las claves públicas y privadas, pues existe el comercio electrónico mundial que utilizamos pues a día de hoy, ¿no? Porque se puede, digamos, escalar la seguridad de manera masiva, ¿vale? Estos son elementos, digamos, fundamentales de la criptografía, pero en estos últimos, yo diría, 20 años principalmente, han aparecido otros conceptos, ¿vale? Que os los voy a comentar ahora después rápidamente para que tengáis esa noción de lo que es la criptografía y hacia dónde va y sus posibles implicaciones, ¿vale? A menudo cuando alguien habla de una disciplina o hace formación sobre una disciplina, mi percepción es que a menudo lía un poco a los alumnos, ¿no? Y no le da buenas referencias de cómo autoformarse o cómo seguir adelante, ¿no?, en esa curva de aprendizaje que en función de la disciplina no siempre es sencilla, ¿vale? En el caso de la criptografía, y si me preguntara a mí alguien qué recomendaría, ¿no?, para formarse desde un punto de vista más teórico, desde un punto de vista más práctico, yo lo resumiría en lo que os pongo en la transparencia, ¿vale? Básicamente estos 6 libros que os pongo aquí son la referencia fundamental. Si os la leéis, os podéis considerar, bueno, un profesional con cierta solvencia, ¿no?, en esta disciplina. Lógicamente no seréis un experto, ¿no?, pero digamos, bueno, entenderéis bien o razonablemente bien cómo funcionan los algoritmos, cómo hacer un uso práctico de ellos, posibles problemáticas, con lo cual, bueno, es una manera sencilla estos libros de conseguir bastante conocimiento en esta disciplina. Unido a esto, os recomiendo, esta URL que os pongo aquí arriba, ¿vale?, el de mejores prácticas criptográficas. Tiene un enfoque muy práctico y es sobre todo recomendaciones prácticas de qué algoritmo utilizar en determinados escenarios, ¿vale? Porque hay algunas recomendaciones que habitualmente pues, se hacen en libros de texto que a día de hoy pues, ya no son recomendables, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante útil, ¿vale? Y luego, por otro lado, pero ya digamos más a personas que requieran más una formación, una especialización, pues nosotros recomendamos la certificación CryptoCert que desarrollamos hace algo más de año y medio. Ya hay una decena de alumnos, hay unos cuantos certificados y, bueno, digamos, complementa en la formación, ¿no?, para un posible profesional en esta disciplina, ¿vale? Bien, uno de los problemas que nos encontramos con la criptografía, y yo me la encontré hace años cuando intentaba entender un poco pues cómo funcionan los algoritmos, ¿no?, porque te decían a lo mejor, bueno, implementa el algoritmo DES o el algoritmo AES para hacer una determinada aplicación, y a ti siempre te quedaba un poco la duda de si esos algoritmos eran seguros o no eran seguros, ¿no?, porque, digamos, en muchas ocasiones es un acto de fe, ¿no? Si no eres
digamos, matemático o no tienes bastante conocimiento en esta disciplina, pues tienes que hacer un acto de fe, ¿vale? Entonces, a mí me gusta un poco resumir o transmitir algunos conceptos sencillos para que cualquier alumno, cuando se enfrenta a intentar entender un algoritmo, y hay muchos algoritmos y continuamente aparecen nuevos algoritmos, ¿vale? Le resulte fácil más o menos entender las estructuras generales y con eso poder avanzar, ¿vale? Desde el punto de vista, como os comentaba, de la cripto clásica, tenemos dos modelos, ¿no? La criptosimétrica y la criptoasimétrica, ¿vale? Criptoasimétrica, pues son, por ejemplo, algoritmos como RSA, el Ramal, Diffie-Hellman, algoritmos de curvas elípticas, etcétera, ¿vale? Habitualmente esos algoritmos, cada una de estas disciplinas, bueno, de este tipo de algoritmos, digamos, tiene una formulación matemática concreta, ¿vale? Y normalmente para entender el algoritmo no te hace falta tener un conocimiento muy profundo de esa disciplina. Sí es cierto que para verificar, digamos, su seguridad y si esos algoritmos son seguros o no, pues sí tienes que tener ese conocimiento, ¿vale? Con lo cual, en ese caso concreto de criptografía simétrica en función del algoritmo, sí hay que profundizar pues un poquito más en esa base matemática, ¿vale? En el caso de los algoritmos simétricos, que son los que utilizamos también muy a menudo, por ejemplo, actualmente pues el algoritmo AES, que como sabéis es el estándar, ¿no? El estándar actual norteamericano y de facto pues estándar mundial, ¿no? De cifrado de comunicaciones, pues es un algoritmo simétrico. Si os fijáis en cualquier libro de texto, la mayoría de los algoritmos simétricos tienen una estructura determinada, ¿vale? Esa estructura determinada tiene una lógica concreta, ¿vale? Yo la voy a intentar explicar de manera conceptual para que cuando veáis un algoritmo en un futuro os resulte más sencillo pues entenderlo, ¿vale? El ejemplo que os pongo aquí a la izquierda en la transparencia es un ejemplo del algoritmo DES, ¿vale? Es un algoritmo, el antiguo estándar de cifrado al que AES sustituyó. Y lo pongo un poco porque si alguien no sabe de criptografía y ve un poco estas flechas para un lado, para otro, una serie de bloques, pues no puede sacar nada en claro, ¿no? Es decir, ¿por qué las cosas son así, ¿no? ¿Por qué las flechas van en esa dirección? ¿Por qué existe el concepto de vuelta, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente aquí lo que me gustaría que os quedarais con la idea es que habitualmente los algoritmos simétricos suelen repetir una serie de estructuras, ¿vale? Habitualmente, como se diseñan es intentando maximizar lo que se conoce como el efecto avalancha, ¿vale? El efecto avalancha simplemente es, imaginaros que un algoritmo fuera como una caja, como un bloque, ¿vale? El efecto avalancha lo que te permite es que, dado una entrada, si modifico, imaginaros, un solo bit o unos pocos bits, eso produce el mayor cambio posible a la salida, ¿vale? Con lo cual, lo que se intenta en un algoritmo simétrico es, con el menor número de operaciones posibles, intentar que un cambio en la entrada produzca el mayor cambio posible de bits a la salida, ¿vale? ¿A eso qué se le une adicionalmente? Pues a eso lo que se le une adicionalmente son procedimientos para que un atacante no pueda hacer una tarea inversa, es decir, se dificulta el camino inverso para un atacante, es decir, que dada la salida pueda obtener la entrada. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace de diferentes maneras. Veréis que en la mayoría de algoritmos simétricos existen funciones XOR, ¿vale? Como en el caso de DES es lo que os pongo aquí como con esta especie de más, ¿no? Rodeado con un círculo. Veréis que existen funciones no lineales. En función de un algoritmo será de una manera. En el caso del algoritmo DES serán las cajas S. Y veréis sobre todo que hay muchas funciones de sustitución y transposición, es decir, sustituir cosas por cosas y mover cosas por cosas, ¿vale? El objetivo de todo esto es, como os decía, con el mínimo número de operaciones, intentar que el mínimo cambio en la entrada produzca el mayor cambio de bits a la salida, ¿vale? Una vez tenemos ese bloquecillo esencial, lo que se suele hacer a los algoritmos es aplicar ataques, ¿vale? Se aplican ataques para ver hasta qué punto pues eso es verdad, ¿vale? Lo que yo he supuesto es verdad. Entonces, ¿qué hacen los diseñadores? Cuando ya tienen una estructura mínima razonable, no la mejoran eternamente, sino lo que hacen es que la ejecutan de manera repetida, ¿vale? Y veréis que en los algoritmos simétricos existe el concepto de vuelta, ¿vale? En DES, pues un número de vueltas, en el algoritmo AES otro número de vueltas. Entonces, el objetivo es ese, tener una función mínima, como os comentaba, de operaciones
y lo que se hace es que se repite n veces, ¿vale? ¿Con qué intención? Con la intención de que a partir de un número de veces determinado, los algoritmos conocidos ya no funcionen. Los algoritmos de ataque, me refiero, ya no funcionen, ¿vale? Con lo cual, veréis que en criptografía se habla mucho de seguridad condicional y de seguridad computacional. Es decir, un algoritmo criptográfico es seguro mientras que nadie demuestre lo contrario, y mientras que nadie demuestre lo contrario, el algoritmo debería ser seguro computacionalmente. Es decir, que si un atacante, por todas las vías posibles, intentara hacer ataque, computacionalmente no debería ser factible un ataque más rápido o razonablemente más rápido que hacer un ataque de fuerza bruta a la clave, ¿vale? El último concepto que tenéis que tener en cuenta, porque muchas veces se olvida, es por qué los algoritmos simétricos o las claves tienen un determinado tamaño, ¿vale? Veréis, por ejemplo, que AES procesa tamaños de bloques de 128 bits, o que hay claves de 128 bits, 258 bits. Para entender un poco el origen de eso y por qué existen unos tamaños y existen otros, os he puesto esta imagen que veis a la derecha, ¿vale? Aquí simplemente lo que os intento resumir es un poco la historia de la criptografía simétrica, ¿vale? Y cómo a lo largo de la historia, pues por los diferentes algoritmos que se han ido publicando, ¿vale? Algoritmos sencillos, pues se observó que era más robusto trabajar con tamaños de bloque, es decir, con información de un cierto tamaño, es decir, que no era seguro pues trabajar con caracteres de un octeto o con 2 caracteres o con 3 caracteres, ¿no? Sino con una cierta longitud, y que además, para que ese resultado fuera seguro, teníamos que añadir una información secreta extra, ¿vale? Que es la clave. Veréis que en la mayoría de los algoritmos, la clave, sobre todo algoritmos simétricos, la clave que nosotros introducimos no se utiliza tal cual, ¿no? Sino que suele haber generadores de subclaves. La idea, de nuevo, es la misma, es generar cierta información que a partir de ella o con parte de ella no se pueda predecir la clave total, pero que pueda dar cierta aleatoriedad al sistema para que, de nuevo, ese efecto avalancha que os comentaba, pues se maximice, ¿no? y el resultado sea correcto, ¿vale? Teniendo en cuenta estos principios, si os fijáis en la mayoría de algoritmos simétricos que veáis, veréis que todos siguen una estructura parecida, ¿vale? Luego veréis pues, que en algunos algoritmos, por ejemplo, la información se parte en bloques de, pues, no sé, de 32 bits, veréis en otros que se procesan como una matriz, pero veréis que habitualmente siempre hay sustituciones, que hay movimientos de bytes hacia la derecha, hacia la izquierda, que hay funciones no lineales, que hay XOR, que hay vueltas, etc. ¿Vale? Con eso un poco para que tengáis en cuenta conceptualmente cómo funciona la criptografía, ¿vale? Claro, cuando se explica todo esto, pues bueno, alguien puede decir, vale, todo esto está muy bien, pero bueno, yo me fío de lo que se ha publicado, de lo que el NIST publica, de los que, bueno, diferentes agencias publican, y yo lo que quiero, bueno, es hacer una aproximación más práctica, ¿vale? En esta slide lo que os he intentado resumir es algunos de los errores más frecuentes a la hora de programar criptografía, ¿vale? Siempre que sea posible es recomendable no implementar un algoritmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque implementar bien un algoritmo es más complicado de lo que parece, ¿vale? Especialmente es complicado todo lo relacionado con proteger esos algoritmos de ataques laterales, ¿vale? Es decir, de determinados ataques que puedan de diferentes maneras deducir las claves que se están utilizando, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, se recomienda siempre, lógicamente, librerías que han estado muy testeadas, que han estado y están siendo muy testeadas, ¿vale? Aquí os he dejado algunas referencias, por ejemplo, en el caso de Ting, de Google es muy conocido. Hay proyectos incluso pues para chequear implementaciones de librerías criptográficas, etcétera, ¿vale? Sí es importante, porque eso lo veo yo bastante en el mundo real, tener cuidado a la hora de cortar y pegar código que haga funciones criptográficas, ¿vale? Existen estudios que son bastante interesantes, ¿no? De cómo la gente reutiliza código criptográfico de Stack Overflow y errores que existen allí pues lo trasladan a aplicaciones productivas, ¿vale? Con lo cual, bueno, si hacéis corta y pega en términos criptográficos, pues sería razonable entender un poco qué se está haciendo y qué no se está haciendo, ¿vale? Os recomiendo esta conferencia que os pongo aquí de Black Hat, ¿vale? Del 2018, como un poco de cultura general, ¿no? De ataques de canal lateral,
que os puede dar una idea de, bueno, de múltiples tipos de ataques que se pueden llegar a hacer y muchos de ellos se pueden utilizar para exfiltrar contraseñas. Y otra reflexión que me gustaría que tuvierais en mente es que a menudo la criptografía en el mundo real no está aislada. Es decir, yo puedo en un paper diseñar perfectamente, pues no sé, el algoritmo RSA, ¿vale? Pero a la hora de implementarlo, incluso aunque lo implementara bien, ¿no? Con pues, las diferentes consideraciones, no es un elemento que se ejecuta de manera aislada, sino que se ejecuta en combinación con otros elementos. Y en el mundo real se ha demostrado que eso puede introducir diferentes fallos de seguridad, ¿vale? Ahí os dejo un libro por si os interesa. También si lo buscáis, el mismo libro también se puede, vamos, lo tengo publicado en mi GitHub de manera gratuita. Existen de múltiples ejemplos y, por ejemplo, en protocolos tan famosos como SSL o TLS, que son el protocolo criptográfico, yo diría, más utilizado a nivel mundial, que demuestra este hecho, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando mezclamos criptografía con compresión de datos, ¿vale? Se han demostrado diferentes ataques que, en función de cómo se combine la criptografía con la compresión de datos, se puede llegar a descifrar información sin necesidad de conocer la clave criptográfica o sin necesidad de romper el algoritmo criptográfico, ¿vale? Algo que en principio puede parecer que no es posible, pero, por ejemplo, en el caso de TLS y en muchos otros escenarios donde se dé esa combinación de criptografía y compresión de datos de una determinada manera, pues se puede demostrar, ¿vale? Con lo cual, bueno, si tenéis curiosidad, echarle un vistazo, ¿no? Ataques como Breach, Crime, etcétera, ¿vale? Para que veáis este tipo de cosas, ¿vale? Bien, dentro de esta visión que os quería dar, antes de ir poco a poco a esa parte un poquito más práctica, quiero un poco que tengáis en cuenta qué se está haciendo a día de hoy con la criptografía, ¿vale? Porque todo esto de la criptografía simétrica y asimétrica está muy bien, pero digamos yo diría desde las décadas de los 80, pero principalmente en estos últimos 15 años, yo diría, pues están evolucionando otras disciplinas que probablemente va a cambiar mucho nuestra manera de comunicarnos de manera segura, ¿vale? Por un lado tenemos lo que se llama la criptografía cuántica. La criptografía cuántica, a menudo la gente se equivoca con este concepto porque piensa que es un tipo de criptografía que se hace en un ordenador cuántico, ¿vale? Y no tiene nada que ver con eso. La criptografía cuántica básicamente son mecanismos para intercambiar claves aleatorias utilizando típicamente alguna propiedad algunas propiedades de las partículas de la física cuántica, ¿vale? Un escenario típico pues, puede ser utilizando ciertas propiedades de los fotones, ¿vale? Intercambiando estas partículas mediante un protocolo determinado por fibra óptica, ¿vale? Aunque a día de hoy pues, ya existen más modalidades, ¿no? Por ejemplo, recientemente pues, comunicaciones vía satélite con estaciones base, que son investigaciones que están fomentando mucho, por ejemplo, científicos chinos, etcétera, ¿vale? Simplemente quedaros con el concepto que esto es un mecanismo para intercambiar claves aleatorias utilizando ciertas propiedades de la física que en principio no son violables, con lo cual, en teoría, tendríamos un mecanismo perfecto de intercambiar claves aleatorias de una suficiente longitud, ¿vale? Con lo cual, si eso se pudiera ejecutar de manera masiva, pues solucionaríamos alguno de los problemas clásicos de la criptografía, ¿vale? Abajo veis que os pongo un listado de palabras, ¿vale? Lo que veis ahí pues son un poco tendencias, ¿no? Y cosas que se están investigando en las... A ver... Bien, como os decía aquí abajo, bueno, os he puesto una serie de palabras que son tendencias que hay en esta disciplina de la criptografía y que vais a ver sin duda mucho más en los siguientes, vamos, en este año, pero vamos, en los siguientes años, ¿vale? Por un lado tenéis la criptografía homomórfica, que básicamente es un tipo de criptografía que permite computar datos de manera cifrada, ¿vale? Esto muchas empresas consideran que es el santo grial para, bueno, la externalización de la computación, la solución a problemas de privacidad, etcétera. Tenéis todo lo relacionado con criptografía ligera, es decir, cómo poder llevar mecanismos seguros de criptografía principalmente a dispositivos de bajo consumo, de IoT.
Toda la parte de Web 2 Cryptography, que son procedimientos criptográficos para intentar proteger claves criptográficas que están en memoria RAM. Como sabéis, uno de los problemas de la criptografía es que, vale, yo puedo tener todo protegido, pero en el momento que quiero establecer comunicaciones seguras o quiero descifrar algo, en algún momento mi clave de descifrado va a estar en memoria RAM. Si un atacante puede ejecutar algún tipo de software que dumpee la memoria RAM o pueda realizar algún otro de ataque que pueda leer la memoria RAM, pues podría obtener la contraseña, ¿vale? Entonces, bueno, existen mecanismos que, aunque no son perfectos ni ideales, pero que intentan de alguna manera dificultar eso, ¿vale? Luego hay muchas otras propuestas, ¿no? Search for Encryption, criptografía diferencial, que, bueno, al final lo que buscan es, por un lado, intentar que siempre los datos estén cifrados y que incluso las búsquedas las hagamos de una manera sobre los datos cifrados, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, eso sería un mecanismo bastante ideal. O temas como la criptografía diferencial, pues que grandes compañías, como por ejemplo Apple y, bueno, otras, pues están trabajando mucho porque de alguna manera se intenta buscar un equilibrio entre, digamos, la protección de la privacidad y lo que se permite o no se permite a los algoritmos, con lo cual incluso el usuario podría, de una manera, digamos, robusta, poder seleccionar cuánto grado de exposición quiere de cara, pues, por ejemplo, a que, no sé, a que Apple, pues, ejecutara ciertos algoritmos sobre sus datos, etcétera, ¿vale? Con lo cual, todas estas disciplinas van a tener un enorme recorrido en los próximos años, ¿vale? Y, lógicamente, seguro que ya lo habéis hablado, ya lo habéis oído y lo seguiréis oyendo, todo lo relacionado con la criptografía postcuántica, ¿vale? La criptografía postcuántica son algoritmos que se ejecutan en ordenadores convencionales, los que tenemos a día de hoy, pero que en teoría están diseñados con una serie de problemas matemáticos que no serían resolubles por los futuros ordenadores cuánticos, ¿vale? Está avanzando mucho tanto la definición de los algoritmos de protección como la construcción propia de los ordenadores cuánticos, ¿vale? Aquí son un poco las referencias que se estima para más o menos, bueno, depende un poco de las estimaciones, ¿no? Pero entre el 2022 y el 2025, en ese rango, deberían ya existir algoritmos estándar de criptografía postcuántica, sobre todo, pues, estandarizados por el NIST norteamericano, para su uso masivo en tecnología, ¿vale? Como sabéis, habitualmente, aunque son estándares norteamericanos, pero como gran parte de las empresas de tecnología son norteamericanas, pues implementan esos estándares y, de facto, son productos que se usan a nivel mundial, con lo cual no parece razonable que antes de 2024 o parecido se puedan utilizar algoritmos postcuánticos de manera masiva, ¿vale? Y, de hecho, cualquier otra opción a día de hoy sería arriesgado si no está auditado, pues suficiente, ¿vale? Bien, con esta un poco breve introducción para que veáis un poco principios de cripto, qué hay y qué no hay, y ya con eso, pues si queréis estudiar un algoritmo concreto, pues podéis ir a algún libro de los que os comentaba y, bueno, he elegido hablar un poquito de autenticación de la información y, de paso, también un poco de funciones hash, porque, como sabéis, pues las funciones hash tienen bastante utilidad práctica en multitud de escenarios, ¿vale? Bien, ¿qué es una función de hash? Bueno, básicamente una función de hash o una función resumen es un procedimiento matemático, típicamente, que tiene como entrada una información de tamaño arbitrario y produce como salida una información de tamaño fijo. Es decir, por ejemplo, le puedo meter una información de 5.000 bits y el resultado, pues, siempre va a ser un tamaño de 128 bits, ¿no? O 160 bits o 256 bits, ¿vale? Un poco esa es la funcionalidad, la utilidad de una función hash. Esto, que en principio podría ser algo anecdótico, se demuestra que en la práctica tiene multitud de utilidades, ¿vale? Y dado que tiene multitud de utilidades, este tipo de funciones se tienen que diseñar de una determinada manera para que realmente, pues, no sean fácilmente manipulables, ¿no? o modificables, ¿vale? Algoritmos o funciones de hash existen muchas, ¿vale? Solo por poner algunas de las clásicas y muy conocidas, ¿no? Toda la familia de SHA, MD5, Black2, etcétera, ¿vale? Bien, una cosa que tenéis que tener en cuenta es habitual cuando veáis algoritmos criptográficos, a menudo tenemos influencia norteamericana, ¿no? Sobre todo en Occidente, ¿vale? En temas algorítmicos, pero
existe un equivalente, podéis ir a estándares rusos y ver el listado de algoritmos criptográficos, podéis ir a estándares japoneses y ver recomendaciones de algoritmos, es decir, bueno, veréis habitualmente que los libros están muy sesgados por la influencia norteamericana, ¿vale? Pero también que conozcáis pues, que existen otras realidades, ¿vale? En cuanto a las funciones de hash, habitualmente se suelen utilizar para verificación de integridad, ¿vale? Por eso suelen ser esenciales para cualquier tema relacionado con la autenticación de información, ¿vale? Y veréis, bueno, ahora os lo comentaré, que se utiliza en multitud de situaciones prácticas, ¿vale? Aquí os he dejado un enlace de una herramienta que, bueno, hay un montón, ¿vale? De todo tipo, gráficas de consola, online, pero bueno, una herramienta muy clásica, ¿no? Que te permite generar múltiples hashes con diferentes algoritmos para diferentes textos de entrada, ¿vale? En determinadas ocasiones, pues este tipo de herramientas así sencillitas, pues son de utilidad, ¿vale? Y como ahora después veremos, de hecho, si no recuerdo mal, bueno, ahora en una siguiente transparencia, perdonad, aquí. Los algoritmos de hash tienen, aparte de este tipo de utilidad en verificación de integridad principalmente, también tienen utilidad, ahora lo veremos, en blockchain, etcétera, tienen una utilidad importante en sistemas operativos, ¿vale? Principalmente en lo que es la autenticación de usuarios, ¿vale? De hecho, pues tanto Windows en diferentes versiones, pues las claves las almacenan de manera hasheada. En Linux Unix se almacenan de manera hasheada. Luego haremos alguna demo de cracking de contraseñas, ¿no? Para que veáis un poco un ejemplo concreto de uso de una función hash y cómo, si está bien fortificada o no está bien fortificada, ¿vale? Pero bueno, aquí os he puesto otro de los múltiples ejemplos en versiones, digamos, antiguas, anteriores a Windows 10, ¿no? De típicos ataques de pas de hash, ¿vale? Pas de hash de cómo poder hacer autenticaciones simplemente pues conociendo el hash de la contraseña de un usuario y autenticándote pues con ese hash, ¿vale? Son técnicas clásicas, ¿no? que utilizamos en seguridad ofensiva con diferentes herramientas, automatizado, de manera más o menos sencilla, con Metasploit o con otras cuestiones. Pero bueno, que seáis conscientes también que estas realidades son importantes a la hora de saber qué algoritmos de hash se están utilizando, cómo se están consumiendo y si están fortificados de diferente manera, como ahora después veremos, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poquito de propiedades de las funciones hash, ¿vale? Cuando hablamos de una función hash, como os he dicho, una información de entrada de tamaño arbitrario, se produce como salida un tamaño fijo de salida, ¿no? Este tipo de funciones tienen que tener una serie de propiedades para que sean útiles, ¿no? Por un lado, tienen que ser fáciles de calcular, es decir, tienen que ser computables por un ordenador, ¿vale? Tienen que tener propiedades de unidireccionalidad, es decir, que dado la salida, no sea fácil encontrar la entrada. Esto que parece trivial, ¿no? Porque si uno piensa y dice, joder, si yo le meto 1000 bits, pues si lo que sale es de un tamaño más reducido, por entropía básica, ¿no? del universo, no debería ser factible de algo pequeño, ¿no? Obtener algo más grande, ¿vale? Lo que pasa es que en la práctica, como ahora después veremos, se pueden hacer ataques, ¿no? Ataques de diccionario, de deducción y de otro tipo de cosas que de alguna manera sí pueda facilitar ese proceso inverso, ¿vale? Pero bueno, entonces la idea un poco es pues ese efecto, ¿vale? Propiedad de compresión, difusión y no predictibilidad, pues básicamente, si os acordáis lo que os comentaba antes del efecto avalancha, estas funciones se diseñan de tal manera que mínimos cambios en la entrada produzcan máximos cambios en la salida. Como lógicamente la salida tiene un tamaño más pequeñito, múltiples entradas van a dar el mismo resultado de salida, ¿no? Porque es lógico, es decir, si yo tengo 1000 bits y lo reduzco a 128 bits, pues múltiples entradas van a dar el mismo resultado, ¿vale? Entonces, estas funciones se diseñan de tal manera que no sea sencillo para un atacante predecir qué entradas van a dar las mismas salidas, ¿vale? Porque eso tiene implicaciones importantes de seguridad que ahora os voy a comentar, ¿vale? Y sobre todo para lo que es importante que se diseñen estas funciones, porque si se detectan ataques, pues hay que cambiarlas, como pasó, por ejemplo, con MD5 o con SHA-1,
pues es que tienen que ser resistentes a diferentes ataques, ¿vale? Sobre todo se suele hablar de resistencia a preimagen, resistencia a primera preimagen y segunda preimagen, o resistencia a algo más conocido vulgarmente, que es ataque a colisiones, ¿vale? Muy rápidamente, bueno, aquí os lo he resumido y yo creo que se puede explicar de manera sencilla. Existen diferentes ataques, ¿vale? La idea fundamental es que si yo tengo un resultado generado por una función de hash, no debería ser sencillo para un atacante generar diferentes mensajes de entrada que dieran el mismo hash, ¿vale? Computacionalmente, pues hay que hacer que eso sea complicado, ¿vale? Luego existe otro tipo de fortaleza que lo que hay que intentar es que, dado un mensaje en claro M, hay que intentar que a un atacante no le resulte sencillo obtener variaciones de ese mensaje para conseguir el mismo hash. Es decir, imaginaros, pues yo tengo un contrato en el que digo, pues se tiene que pagar a una persona 1.000 euros, ¿no? Y yo, en vez de poner 1.000 euros, lo que quiero poner es 2.000 euros. Es decir, hacer pequeñas variaciones sobre el texto, ¿no? Es decir, tiene que ser difícil hacer esas cuestiones. Y ya por último, lo que no debería ser sencillo es coger mensajes aleatorios, por ejemplo, 2 mensajes al azar, y que fuera fácil encontrar que sea el mismo hash, ¿vale? En función del escenario que os estoy comentando, será más fácil o menos fácil hacer ataques prácticos, ¿vale? En principio puede ser más fácil encontrar mensajes, 2 mensajes al azar que den un mismo hash, pero puede que sea y será más difícil, dado, por ejemplo, un mensaje concreto, encontrar pequeñas variaciones de ese mensaje que te den el mismo hash, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que hablamos de seguridad habitualmente en hashes, ¿no? Resistencia a preimagen, colisiones, etcétera, ¿vale? Y veréis que en la práctica, como luego veremos cuando, pues, haciendo ataques de diccionario, ataques de fuerza bruta, etcétera, de alguna manera, aunque un tanto más casera, lo que se intenta es, pues obtener esos hashes, ¿no? Y obtener textos de entrada que den lugar a esos hashes. Bien, muy rápidamente, algoritmos de hash. Aquí no os voy a entrar porque no tendríamos tiempo en detalle a comentar ninguno específicamente, ¿no? Porque, como os comentaba, quería darle un enfoque más práctico. Tenéis muchos, ¿vale? Aquí os he puesto, pues, bueno, algún ejemplo concreto, SAT, Tiger, Panama, bueno, hay muchos, y simplemente lo que tenéis que tener en cuenta es la longitud bueno, aparte del diseño, lógicamente, pero bueno, asumamos que bueno, que es un algoritmo estandarizado, revisado, ¿no? Con una cierta fortaleza, ¿no? Lo que hay que entender un poco es por qué estos algoritmos de hash tienen una determinada longitud, ¿no? Y qué es mejor, si un algoritmo de más o de menos longitud, ¿vale? Habitualmente la recomendación actual, considerando tanto ataques teóricos prácticos como los futuros ordenadores cuánticos, sería utilizar funciones de hash cuya longitud fuera de 256 bits, ¿vale? Eso sería, digamos, como mínimo lo ideal, ¿vale? Lógicamente, la longitud no es solo lo único importante, ¿no? Pero bueno, si somos puristas, ¿no? Y consideramos también ataques cuánticos, pues, digamos, deberíamos utilizar algoritmos de 256 bits de hash, ¿vale? Por ejemplo, pues SAT, ¿vale? SAT 256. Bien, bueno, si revisáis un poco el estado del arte, y aquí no voy a profundizar, existen también, como os comentaba, lo de los cifradores simétricos, ¿no? Un poco como es la estructura general, pues existen diferentes como estructuras bases, ¿no? O formulaciones matemáticas que son, digamos, que facilitan el diseño de algoritmos de hash, ¿vale? Pues desde la construcción Merkle-Darman, en el caso de SAT3, pues lo que se conoce como funciones esponja, etcétera, etcétera, ¿vale? Si tenéis curiosidad de entender más en detalle a nivel matemático, pues este tipo de estructuras, podéis siempre ir a los libros que os comentaba para entenderlo un poquillo más en detalle. Bien, lo que veréis a menudo, lo que pasa es que desde un punto de vista más práctico, pues a menudo esto se abstrae, en función del algoritmo, pues tendremos diferentes tipos de fortalezas a los diferentes ataques existentes, ¿vale? Como os decía, habitualmente, si el algoritmo está bien diseñado, con una longitud de 256 bits se suele considerar pues una buena recomendación, ¿vale? Aquí simplemente os he destacado la familia SA,
pues SHA-256 o SHA-512 o, lógicamente, SHA-3, pues puede ser una buena recomendación. Bien, aquí simplemente para cuando lo veáis y que consultéis, pues os he dejado a nivel bibliográfico, ¿no?, algunas referencias de ataques reales a ciertos algoritmos, ¿no? Ataques clásicos, algoritmo MD5, ¿no?, que no se recomienda su uso, salvo que se combine con otros algoritmos en paralelo, ¿vale? Aquí, bueno, luego podéis echarle un vistazo si queréis. Y algunos ataques más teóricos. Cuando digo más teóricos, es que, bueno, se han conseguido encontrar ataques de colisiones a SHA-1, pero, digamos, todavía no de manera tan masiva o tan genérica como es en el caso de MD5, ¿vale? En cualquier caso, desde hace ya tiempo, SHA-1 ya no se recomienda como algoritmo y hay que optar por otras opciones. Si se quiere la familia SHA, pues SHA-256 o variantes, digamos, o otras opciones que hay muchas también y muy buenas, ¿vale? Bien, un poco con esta visión ya de hashes vamos a hablar un poquito de autenticación. Bien, ¿por qué os he hablado de hashes? Pues básicamente porque un elemento importante para hacer autenticación de comunicaciones, bueno, autenticación de datos en general, se utilizan funciones hash, ¿vale? Cuando hablamos de autenticación, pues hace precisamente eso, ¿no? De alguna manera, pues autenticar la validez de una información. Cuando hablamos de autenticación, normalmente hay dos partes. Una es la parte que, de alguna manera, facilita verificar la integridad, es decir, que la información no se ha modificado. Y luego hay otra parte que nos verifica la autoría, es decir, que esa información es de quien dice ser, ¿vale? Veréis que muchos, sobre todo en cripto, que muchos de los algoritmos que se utilizan, lo que se intenta es cubrir las dos partes, es decir, verificar que yo soy el único que ha podido generar esa información y además que no se ha manipulado, ¿vale? Entonces veréis, bueno, veréis el concepto de MAC, ¿vale? Que es habitual, que es bueno, la sigla sería código de autenticación de mensajes, que es básicamente procedimientos criptográficos para añadir una pequeña información adicional, ¿vale? Una pequeña información a modo de código de integridad, ¿vale? De tal manera que podamos verificar si una información pues, ha sido modificada o no modificada. Existen diferentes maneras de hacer esto, ¿vale? Clásicas pues es CBC-MAC, es decir, MAC con un cifrado en bloque tipo CBC, HMAC, que suele ser una configuración muy habitual en implementaciones reales, o GMAC, ¿vale? Bien, básicamente, bueno, lo que ya os he comentado, ¿no? Un MAC es eso, ¿no? Un MAC es, cogemos una información, le aplicamos un pequeño algoritmo, típicamente lo razonable es que sea con una clave para que solo puedas tú generar ese MAC y básicamente esa información adicional se añade al mensaje a transmitir, ¿vale? En el receptor, ¿qué es lo que hace? Pues cogería el mensaje de nuevo, calcularía el MAC y con el MAC que ha calculado lo compararía. Si el MAC es igual, damos por válido que la información no se ha modificado. Si es distinto, pues se ha modificado, ¿vale? Bien, como os decía, una manera habitual de hacer esto y habitualmente recomendable es el uso de HMAC, ¿vale? HMAC lo que tiene simplemente es que vamos a utilizar funciones hash, pero con una determinada configuración que, digamos, le saque mayor partido pues eso, ¿no? A esta función hash y a la autenticación, ¿vale? Principalmente, aparte de la función hash, se utiliza una clave, ¿vale? Una clave adicional para que cualquiera que no tenga esa clave no pueda generar este código de autenticación, con lo cual, de alguna manera, pues estás garantizando también la autoría de la información, porque un atacante, en principio, no va a conocer la clave, ¿vale? Veréis simplemente que aquí tiene una configuración determinada, ¿vale? El OPAD y el IPAD es una serie de una información concreta, binaria, ¿vale? Tendríais el mensaje y luego tendríais la clave, ¿vale? Entonces, si vamos, por ejemplo, de derecha a izquierda, veréis que lo que se hace es que se hace un XOR de la clave con una pequeña información, ¿vale? Que está definida, se concatena con el mensaje, se hace la función hash que esté configurada y esto se concatena con el XOR de la clave con otra determinada información.
El IPAD y el OPAD, sobre todo, está diseñado para garantizar, pues de nuevo, ese efecto avalancha, ¿vale? Es decir, unas ciertas propiedades en el resultado, ¿vale? A eso se le hace un hash final y eso es básicamente el HMAC, ¿vale? Veréis que en multitud de protocolos y aplicaciones reales se utiliza HMAC, que básicamente es un hash, el uso de un hash robusto con una configuración determinada con una clave. Bien. Una de las cosas que me gusta bastante comentar cuando hablamos de autenticación y de criptografía, más pegado al mundo práctico, es cómo hacer esto, ¿no? Es decir, cómo generar los códigos MAC, ¿vale? Y está muy relacionado con lo que ahora os contaré, que es el cifrado autenticado. Es decir, cómo puedo yo coger una información y generar este código, ¿no? Que va a verificar la integridad, idealmente, pues también la identidad, ¿no? La autoría, pero también hacerlo en un contexto cifrado. Es decir, yo quiero cifrar la información y adicionalmente quiero garantizar no solo confidencialidad, sino también integridad y autoría, ¿vale? Entonces, bueno, existen diferentes maneras de hacer esto, ¿vale? Esto se conoce con el término de cifrado autenticado y existen algoritmos que ya te lo hacen todo junto, ¿vale? Que ahora veremos, o esquemas clásicos que utilizan multitud de protocolos que usáis en el día a día, que utilizarán alguna de estas tres combinaciones, ¿vale? Básicamente la diferencia es cuando se genera el código MAC, ¿vale? El mejor escenario de los tres y el recomendado es el que veis en el medio, ¿vale? En el medio lo que veis es que el texto en claro primero se cifra con una determinada clave y a continuación Carlos, ¿me oyes? Bueno, de estos, como os comentaba, de estas modalidades, de las tres que hay, la que suele ser recomendable es la del medio, ¿vale? En la cual tenemos un texto en claro que se cifra primero con una clave y luego el código MAC, en el que lógicamente va a interactuar una función hash, se hace sobre el texto cifrado, ¿vale? Y para ello, pues actúa una clave diferente. ¿Por qué se hace así? Bueno, existen diferentes escenarios y diferentes ataques que demuestran que esta configuración es más robusta, ¿vale? Es más robusta, entre otras cosas, porque, por ejemplo, un atacante le resultaría más difícil intentar de alguna manera modificar o extraer información del MAC, ¿vale? Porque se hace sobre el cifrado y no sobre el texto en claro, que a lo mejor pueda tener más opciones de inyectar información. Por otro lado, también existen cuestiones más prácticas, es decir, si nosotros recibimos información en la opción B, podemos validar el código de autenticación directamente desde la información cifrada, con lo cual eso nos permite ahorrar, pues, computación y tiempo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, en una red donde estamos recibiendo peticiones falsas, ¿no? No sería necesario intentar descifrarlas para verificar el MAC, ¿no? Sino que automáticamente podríamos descartar, por ejemplo, paquetes, ¿no? Esto era, por ejemplo, un ataque bastante útil hace tiempo en redes IoT, ¿no? Cuando las redes IoT pues no eran no existía tanta capacidad de cómputo ni de energía, ¿no? Ataques de este tipo podían hacerte un ataque de denegación de servicio, ¿no? Simplemente porque forzabas a hacer mayor cómputo para peticiones falsas, ¿no? Porque primero tenías que descifrar, ¿vale? Con lo cual, idealmente, veréis que la opción B pues es la recomendada, ¿vale? Para evitar múltiples tipos de ataques, ¿vale? Bien, lo habitual, si no utilizáis ese esquema clásico, que lo bueno del clásico es que podéis mezclar cualquier algoritmo de cifrado que queráis y cualquier algoritmo de hash, ¿no? Y hacer esta combinación, lo habitual que veréis son lo que se conocen como algoritmos de cifrado autenticado, ¿vale? Los otros también lo son de alguna manera, pero bueno, cuando lo veis en la literatura, sobre todo se refieren a algoritmos que, digamos, de una pasada ya te hacen todo, ¿no? Te garantizan la confidencialidad, la integridad y, como usas claves, pues también de alguna manera la autoría, ¿no? de la información. Veréis que se conocen como el nombre de Authenticated Encryption o Authenticated Encryption con datos asociados, ¿vale? El uso de datos asociados es muy interesante porque puedes hacer esa especie de protección de confidencialidad, integridad y autoría, pero asociado a un contexto determinado, ¿vale? Es decir, es como si a la cripto, además de lo que quisieras proteger, le metieras una pequeña información de metadatos que te diera contexto, de tal manera que si extraes esa información de ese contexto, pues el atacante lo tendría bastante más difícil, ¿no? Imaginaros, pues, por ejemplo,
cifrado de información en un paquete TCP, ¿vale? Y esa especie de contexto pues fueran determinados flags de un segmento TCP, ¿vale? Entonces, bueno, digamos, tiene bastante utilidad. Entre los múltiples algoritmos que existen, aquí os pongo uno de los más comunes, que es usar el algoritmo simétrico AES, ¿vale? En lo que se considera la modalidad GCM, ¿vale? Básicamente, si os fijáis en la transparencia, lo que veis en ese dibujito es un poco cómo funciona, ¿vale? Lo que vais a ver es, en lo que veis EK sería el algoritmo de cifrado, en este caso sería AES, y lo que veis es como una especie de funcionamiento en modo contador. Es decir, el cifrado, el EK, lo que va a usar como texto de entrada sería un contador, es decir, es como si usarais un AES-CTR clásico, ¿vale? Es decir, un contador que se va incrementando para cada bloque que queramos cifrar. Y luego veis que debajo de cada salida hay un XOR con el texto en claro. Es decir, el texto en claro se hace un XOR con la salida del algoritmo AES cifrando el valor de un contador, ¿vale? Básicamente así es como se cifra la información, ¿vale? Es parecido a otros modos de contador, pues como AES-CTR, por ejemplo. Pero luego veis que aquí abajo se hacen más cosas con el cifrado, ¿no? Y es lo que le añade esa especie de etiqueta que permite autenticar la información, ¿vale? Que de alguna manera pues va relacionando todos los bloques de información que se van procesando para generar ese código MAC, digamos, para, bueno, en este caso esa etiqueta de autenticación, para hacer que el mensaje pues también sea autenticado, ¿vale? Con lo cual, siempre y a día de hoy no es suficiente ya solo con garantizar confidencialidad. En cualquier aplicación real o sistema deberíais utilizar criptografía autenticada, ¿vale? AES-GCM o cualquier otra modalidad, pero a día de hoy no es suficiente con garantizar la confidencialidad de la información, ¿vale? Bien, vale. Junto a esto de la autenticación y del cifrado autenticado, a mí siempre me gusta hacer un pequeño recordatorio porque muchas veces no se tiene en cuenta desde el punto de vista práctico, ¿vale? Y es tener cuidado con el padding, ¿vale? Básicamente en criptografía utilizamos bloques de bits, ¿vale? Pueden ser bloques de bits en criptografía simétrica, ¿no? Pues por ejemplo 128, 256 bits, ¿no? O, por ejemplo, cuando trabajamos en criptografía simétrica, ¿no? Pues a lo mejor 2048 bits o un tamaño de bloque, ¿no? Para hacer los diferentes cálculos. Lo que suele pasar habitualmente es que no siempre tenemos un múltiplo, ¿no? Un múltiplo de información del tamaño, ¿no? Que necesitamos. Y para eso es necesario aplicar relleno, ¿vale? Relleno de información. Relleno de información es básicamente pues meter información, digamos, basura que luego se va a despreciar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente y ahora después os lo comentaré mínimamente, os he dejado un poco diferentes estándares para hacer ese padding y tenéis que reflexionar qué impacto puede tener añadir un padding a un determinado algoritmo o una determinada aplicación, ¿vale? Si no queréis añadir padding, os recomiendo esta configuración que en función del algoritmo se puede utilizar, que es lo que se conoce como ciphertext Stelling. Básicamente es una configuración en la cual podemos usar un algoritmo simétrico, bueno, un algoritmo que tenga un tamaño de bloque determinado, imaginaros, siempre tengo que cifrar 128 bits, ¿vale? Pues esta configuración lo que te permite es cifrar menos información, es decir, imaginaros, yo tengo un texto de entrada de 64 bits, pero el algoritmo es de 128, ¿vale? Pues esta configuración lo que me permite es cifrar esos 64 bits sin necesidad de relleno, ¿vale? Entonces, bueno, es una configuración bastante inteligente y bastante, bueno, si le dediquéis un poquito de tiempo, bastante fácil de entender y bueno, y podéis evitar el padding, ¿vale? ¿Por qué digo esto del padding? Bueno, siempre me gusta poner, bueno, aquí pongo un ejemplo y esto lo he visto yo en aplicaciones reales, ¿vale? Si sabéis, conocéis, por ejemplo, el algoritmo RSA, esto es una manera clásica de cifrado, ¿no? Que cogemos una información, lo elevamos a la clave pública, ¿no? Al número E, que típicamente es el 65.000 y pico, ¿vale? Módulo N, ¿vale? Claro, tú puedes diseñar tus claves perfectas, ¿no? Con una longitud adecuada, con una fortaleza adecuada, pero ¿qué pasa si luego el espacio de mensajes es solo del 0 al 255, ¿vale? Pues lo que pasa es que un atacante puede hacer un ataque de fuerza bruta, ¿vale? Es decir, puede recorrer todo el espacio de mensajes,
puede comparar lo que ha cifrado con el resultado que tiene y básicamente te puede descifrar la información sin necesidad de conocer la clave privada, ¿vale? Con lo cual, en muchos escenarios el padding es importante. Aquí el padding es necesario para rellenarlo, ¿no?, a un tamaño que imposibilite, pues, esto que os estoy diciendo, ¿no?, estos ataques de fuerza bruta, ¿vale? Pero no se puede meter cualquier padding, ¿vale? Ejemplo de esto, para no entrar mucho en detalle, es los ataques de padding, ¿vale? Los ataques de padding básicamente se conocen como ataques de oráculo, es decir, son ataques que nosotros de alguna manera intentamos, mediante información que inyectamos, analizar el padding que se genera e intentar que el padding sea un oráculo, es decir, que nos diga de alguna manera si lo que estamos haciendo está bien o está mal, es decir, que nos diferencie comportamientos, ¿vale? Esto que puede parecer anecdótico es lo que se ha utilizado en los últimos años para diferentes ataques en TLS, ¿vale? Que típicamente se ha utilizado sobre todo en RSA, ¿vale? Por eso RSA para determinadas cuestiones pues ya no se recomienda, por ejemplo en TLS 1.3. Pues bueno, es importante que conozcáis también estos en detalle, estas cosas en detalles a la hora de, bueno, de hacer temas con padding, ¿vale? Con lo cual, bueno, os dejo ahí referencias, diferentes charlas, el libro lo tenéis en Amazon, lo tenéis también gratuito en mi GitHub, entonces, bueno, sí, os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Bien. Vale, entonces, una visión rápida de autenticación y funciones hash, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de ataques, ¿no? Ataques en el mundo real y a funciones hash. Bien. Supongo que os pasará a vosotros, porque a mí me pasó hace años cuando intentaba entender esto en detalle, ¿vale? Entender un poco mejor por qué los ataques de fuerza bruta son viables o no son viables. Es decir, cuando alguien te dice, pues, una clave de 128 bits es suficiente porque no existen suficientes partículas en el universo para realizar un determinado cálculo, ¿vale? Ese tipo de afirmaciones, ¿no?, que en principio, pues tú puedes decir, pues, explícamelo despacio porque no sé por qué eso es así, ¿vale? Entonces, bueno, os he dejado aquí diferentes referencias que a mí me sirvieron en su momento, en la que, bueno, se puede justificar energéticamente por qué, si la criptografía está bien diseñada, que no siempre es así, ¿vale?, por qué hacer ataques de fuerza bruta a determinadas longitudes, por ejemplo, más allá de 256 bits, pues no se puede realizar, ¿vale? No se puede realizar con el conocimiento que tenemos de la física actual, es decir, si existiera una física que no conocemos, pues, y las leyes de la termodinámica pues no se cumplieran, pues probablemente sí, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber esto porque veréis que en ocasiones se proponen algoritmos que dicen, pues una contraseña de 800 bits. Pues probablemente eso no tenga sentido, ¿vale? Es decir, habitualmente, sobre todo en los algoritmos simétricos con claves de 128 a 512 bits, ¿vale? Digo 512 porque con computación cuántica, pues, se reduce a la mitad la fortaleza, pues es suficiente, ¿no?, si el algoritmo está bien diseñado, ¿vale? Entonces, bueno, en esos órdenes veréis que nos movemos y es razonable, ¿vale? Y luego hay algunos conceptos que os dejo por aquí para que profundicéis, ¿no?, que es como múltiple cifrado, cifrado en cascada, y es acerca de ciertas concepciones que tienen, muchas personas de que si cifro una información muchas veces, pues es más segura. Es decir, si cifro una información con AES 500 veces es más segura que si lo cifro una, ¿vale? Entonces, es importante reflexionar en eso y veréis que salvo configuraciones específicas, la seguridad que se aporta no es significativa. Es decir, cifrar un AES con la misma clave una vez o cifrarla 200 veces, pues no aporta mayor seguridad, ¿vale? Sí aporta alguna característica que ahora después veremos desde el punto de vista del cracking, ¿vale? Para dificultar un poco más ciertas tareas, ¿vale? Pero bueno, son conceptos bastante interesantes que os recomiendo que si podéis profundicéis, ¿vale? Bien, vamos a hablar entonces un poco, pues eso, ¿no?, de claves, de cómo se atacan a las claves, especialmente claves que se han protegido con funciones hash, ¿no?, que es un poco el hilo conductor que os estoy haciendo, ¿vale? Cuando hablamos de claves existen múltiples maneras de almacenar claves, ¿vale? Yo os he comentado alguna tendencia, ¿no?, como proteger claves en memoria RAM, con Whitebox Cryptography.
Pero bueno, existen muchas otras, ¿no? Desde dispositivos hardware, que supongo todos conoceréis, gestores de contraseñas, pero yo sobre todo lo que me quiero centrar es en una parte, digamos, más práctica y es en la que se utilizan en múltiples aplicaciones y múltiples sistemas operativos, que es lo que se conoce como el key stretching, ¿vale? El estrangulamiento de las claves o, dicho de otra manera, la dificultad que puedes meter a un atacante para que no pueda computar de manera sencilla funciones hash para romper alguno de sus múltiples usos, ¿vale? Para hablar de esto, lo que tenéis que conocer es el concepto de KDF, ¿vale? Función de derivación de claves, ¿vale? Que básicamente, bueno, estas funciones tienen diferentes utilidades, ¿no? Se suelen utilizar en algoritmos criptográficos pues, para generar subclaves internas que se utilizan, pero son funciones también habituales para generar claves más robustas a partir de, pues, por ejemplo, de password, ¿no? que introducen un usuario o de generar almacenamientos seguros de esos passwords, es decir, generar una determinada configuración que se almacena que sea, digamos, más robusta frente a un atacante que pudiera obtenerla, ¿vale? Bien, habitualmente para proteger típicamente una contraseña y para eso de nuevo, bueno, cuando digo contraseña, sí, un password, ¿no? Una contraseña de usuario, habitualmente se suelen utilizar funciones hash, ¿vale? Con diferentes funcionalidades, ¿vale? Como sabéis, habitualmente si yo almaceno, por ejemplo, una clave de un sistema operativo, de Windows, de Linux, de lo que sea, con una función hash, eso no suele ser suficiente de cara a un atacante. ¿Por qué? Imaginaros, yo tengo la palabra Pepe, a la palabra Pepe le hago pues un SHA-256, ¿no? Es decir, le hago un SHA y almaceno ese resultado. Un atacante, si coge ese valor de hash, en principio la función hash, como os he explicado, es unidireccional, es decir, no puede ir hacia atrás, pero lo que sí puede hacer son ataques de fuerza bruta o, mejor, porque son más viables, ataques de diccionario, ¿vale? Es decir, puedo coger múltiples palabras, calcular el hash y si es igual el resultado, pues ya sé cuál es la palabra. Es decir, pruebo la palabra Pepe, Tomás, Juan, Lucas y veré que cuando he usado, por ejemplo, la clave Pepe, pues el resultado de hash es igual al que estaba almacenado, ¿no? Con lo cual ya he hecho de una manera práctica ese proceso inverso que en teoría, bueno, en teoría no, y en la práctica matemáticamente no se puede hacer si lo haces, digamos, de abajo a arriba. Lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo de arriba a abajo, ¿vale? Para dificultar ese ataque, lo que se van introduciendo son diferentes contramedidas, ¿vale? Una de las habituales es lo que se conoce como el sort, es decir, una especie de número aleatorio, luego lo enseñaré en el caso de Unis, por ejemplo. Es un pequeño número aleatorio, que es un número aleatorio que es público, no hace falta que sea privado, que lo que hace es que cuando un atacante obtiene un hash, digamos, ya no le resulta tan sencillo hacer ese diccionario que os comentaba antes, ¿no? Es decir, si yo podía generado un diccionario, ¿no? en el cual digo, vale, pues Pepe siempre para SHA-256 es una cosa, Juan es otra cosa, y así, ¿vale? Cuando yo introduzco un sol ya esa tabla ya no me sirve, ¿no? Porque el hash se calcula a partir de un número aleatorio, con lo cual ya fuerzas al atacante que ese hash lo tenga que calcular, digamos, bajo demanda para ese número aleatorio, con lo cual ya le estás añadiendo mayor complejidad computacional. Eso está bien, pero, digamos, no es suficiente tampoco, ¿no? Y entonces se va complicando, ¿vale? Y, de hecho, ahora lo vamos a ir viendo. Muchas de las funciones seguras o más seguras que existen para almacenar claves de manera robusta, lo que van a hacer es ir complementando este modelo básico de hash de una contraseña con un sol, ¿vale? Y entonces ahora, bueno, vamos a ir viendo diferentes variantes, ¿vale? Algunos de los esquemas básicos que se utilizan en multitud de aplicaciones es PBKDF2, ¿vale? PBKDF2 es una función de derivación de claves que básicamente lo que hace es usa una función hash, en este caso en una modalidad HMAC, ¿vale? Con clave, con un número aleatorio, justo lo que os he indicado, pero le introduce un concepto nuevo, que es el concepto de iteración. Básicamente lo que hacemos es que cogemos esa estructura y la repetimos muchas veces. ¿Con qué intención? Con la intención de que computacionalmente a un atacante le cueste mucho esfuerzo pues hacer esa prueba y error. Es decir, por ejemplo, voy a probar la palabra Pepe para que me dé un resultado, ¿no? Y luego compararlo. Pues que esa prueba
computacionalmente sea costosa, ¿vale? Esto que idealmente pues puede parecer a lo mejor suficiente, si se piensa un poco no es suficiente porque realmente nosotros no sabemos qué capacidad de computación puede tener un determinado atacante, ¿no? Con lo cual es una medida buena, es mejor que utilizar lógicamente un hash solo o con un número aleatorio, pero digamos no es la solución perfecta, ¿vale? PBKDF2, como os pongo ahí en ese enlace de la Wikipedia, es una de las implementaciones más utilizadas de manera masiva para proteger contraseñas de algún tipo, ¿vale? Os he dejado ahí, pues, algunos ejemplos, con lo cual, bueno, así me imagino, pues ya lo entendéis un poquito mejor, ¿vale? Bueno, aquí os he dejado un poco el detalle del algoritmo para que lo veáis y los diferentes parámetros de entrega. Bien. ¿Evoluciones que existen de PBKDF2? Pues existen varias, ¿vale? Tenemos SCrypt y tenemos Argon 2, ¿vale? La diferencia fundamental es que se va complicando pues esto que os comentaba, ¿vale? Lo que introduce PBKDF2 es básicamente una mayor complejidad computacional, ¿vale? Pero, de nuevo, lo que os comentaba, yo no sé qué capacidad de computación pues, puede tener un atacante, ¿vale? Con lo cual, se evolucionan estos algoritmos de tal manera que el algoritmo, además de la capacidad de computación, sea dependiente de la cantidad de memoria, ¿vale? Porque se asume que la memoria que utilizamos en nuestros equipos es cara, ¿vale? Con lo cual, que un atacante pueda paralelizar ataques donde el uso de la memoria es masiva es más costoso, ¿vale? Con lo cual, ya el ataque no solo es computacionalmente más complejo, sino que además es mucho más costoso porque lo tiene que paralelizar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis ejemplos de, pues bueno, de SCrypt, que incluso se utiliza como prueba de esfuerzo en alguna criptodivisa, ¿vale? Aquí os dejo el esquemita para que luego le echéis un vistazo. Y una de las recomendaciones actuales es utilizar Argon 2, ¿vale? Digamos que Argon 2 está diseñado con sus diferentes modalidades para unificar pues todas las propuestas, es decir, de alguna manera intentar usar funciones no reversibles con números aleatorios que pidan ataques de diccionario, ataques de rainbow tables, etcétera. Luego, lógicamente, eso añade complejidad en computación. Luego, meterle parámetros de memoria, es decir, que fuercen un uso de memoria determinado, ¿vale? Con lo cual, eso va a hacer caro que un atacante pueda hacer un ataque masivo. Y luego se le puede meter consideraciones de paralelismo, ¿no? De tal manera... Bueno, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Argon 2 incorpora todas esas contramedidas, ¿no? Tanto por dificultar cómputo, hacer que sea más el atacante tuviera que usar mayor gasto en cuanto al uso de memoria y complejidad a la hora de paralelizar ataques, ¿vale? Con lo cual, digamos, podéis ver que son funciones que van evolucionando y que pues incorporan en su modelo de amenazas atacantes sofisticados, ¿no? Que incluso pues, puedan invertir dinero pues, en infraestructuras, pues yo que sé, clásicas, ¿no? FPGAs, ASICs, etcétera, o incluso construirse pues herramientas específicas de cracking como han existido a lo largo de la historia, ¿vale? Bien, con esto ya, bueno, un poco ya la parte más teórico-práctica, ¿vale? Y ahora vamos a ir ya lo que queda un poco de taller a unos aspectos un poquito más prácticos, ¿vale? Vamos a ver un tema un poco de cracking, ¿vale? Cracking de contraseñas, típicamente contraseñas que están protegidas con alguna modalidad esta que os comento, de hashes, ¿vale? Con lo cual, típicamente lo que vamos a hacer son ataques de diccionario. Entonces, lo que os voy a enseñar, bueno, son diferentes modalidades offline, modalidades online, tanto para generar diccionarios como uso típico de las herramientas clásicas que solemos utilizar en seguridad ofensiva para hacer pues lo que yo llamo criptografía ofensiva, ¿no? Es decir, intentar hacer invertir pues la seguridad que aportan ciertas medidas criptográficas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de este tipo de ataques. Veréis que voy a hablar sobre todo de ataques de diccionario. En un mundo ideal hablaríamos de ataques de fuerza bruta, pero como los algoritmos están bien diseñados,
no vamos a poder barrer todo el espacio de combinaciones posibles, con lo cual siempre vamos a barrer un subconjunto. Entonces, bueno, vamos a hablar típicamente de ataques de diccionario, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de ataques offline. Ataques offline es cuando consigamos, pues, por ejemplo, una información hasheada, es decir, que nosotros podemos llevarnos esa información a nuestro entorno para hacer el cálculo que queramos, o online, es decir, que existe un mecanismo de autenticación, pero yo tengo que utilizar, pues, el mecanismo de comunicación estándar, ¿vale? Bien, bueno, aquí os pongo un poco lo de los diccionarios. Vale, aquí simplemente un pequeño comentario. Como un diccionario es un subconjunto de las posibles combinaciones, si nosotros queremos diccionarios muy grandes, los diccionarios muy grandes ocupan mucho espacio, ¿vale? Entonces, clásicamente, existen soluciones intermedias, como pueda ser el uso de Rainbow Tables, que permiten hacer un trade-off, es decir, una solución intermedia entre diccionarios grandes, pero que ocupen menos espacio, pero que a cambio necesitemos un poquito más de computación para realizar diferentes cálculos, ¿vale? Con lo cual, bueno, veréis que en muchos casos cuando se hacen ataques de diccionario, veréis que se hacen vía configuraciones o tablas de Rainbow Tables, ¿vale? Antiguamente esto era más utilizado. A día de hoy, como es relativamente sencillo, pues tener discos duros accesibles de un par de teras, pues bueno, puedes tener diccionarios al uso bastante grandes, ¿vale? Entonces, bueno. Bien. Lógicamente, para hacer, como os podéis imaginar, por todo esto que os he contado, ¿no? De PBKDC2, Argon y demás, lógicamente, para que estos ataques sean prácticos, necesitamos capacidad de cómputo, ¿vale? Existen diferentes opciones, ahora después lo veremos, ¿no? Pero una de las habituales y que es accesible por la mayoría de las personas es el uso de GPUs, ¿vale? Como sabéis, son típicamente, o como se suele utilizar, son unidades especializadas, sobre todo en tarjetas gráficas, ¿vale? Que mediante configuraciones determinadas, pues, permiten hacer pues, determinadas funciones de cripto que son útiles para hacer cracking, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, para hacer cracking de hashes, ¿vale? A mí siempre me gusta poner aquí un ejemplo que es antiguo, ¿vale? Es de 2012, pero es bastante significativo, que era de cracking de contraseñas almacenadas en Windows con NTLM, ¿vale? Ya entonces, utilizando una configuración más o menos estándar de GPUs, en un rango de 5 horas se podía barrer todo el espacio de claves para claves de 8 caracteres, si no recuerdo mal, ¿vale? 8 caracteres donde teníamos minúsculas, mayúsculas, números y signos de puntuación. Con lo cual, esto nos hace pensar un poco en la capacidad actual y en una recomendación que es habitual, que a menudo es más importante que la contraseña sea larga o suficientemente larga a que sea robusta, ¿vale? Esto puede parecer raro, pero en la práctica pues, se demuestra que un passphrase, incluso con palabras que fácilmente recordemos, pero a lo mejor con pequeños cambios, ¿no? A lo mejor con alguna mayúscula, con algún número, se demuestra mucho más seguro que contraseñas complejas pero cortas, ¿vale? Y esto, bueno, es un ejemplo de ello, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver un poquito de crear diccionarios, ¿vale? Os voy a contar aquí, bueno, mecanismos más o menos estándar y conocidos para hacerlos, ¿vale? Para crear un diccionario existen muchas maneras, ¿vale? Existen herramientas más o menos automatizadas para hacerlo, existen diccionarios que directamente te puedes descargar o diccionarios que te puedes hacer con lenguajes de programación, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues tengo un diccionario hecho en español a partir de la Wikipedia, ¿vale? Te descargas la Wikipedia y, bueno, filtras las palabras y te haces, pues, el diccionario de palabras único más grande que puede existir en español después del de la RAE, ¿vale? De la Real Academia de la Lengua Española, ¿vale? Con lo cual, bueno, en función de tu ingenio, pues puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Aquí un poco yo lo que os voy a comentar es recursos sencillos para utilizar diccionarios prácticos para hacer diferentes funcionalidades, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la ya clásica y mítica Kali, ¿vale? Distribución Kali. Y aquí, bueno, os he dejado una ruta donde podéis encontrar diccionarios, ¿vale? Por ejemplo, en /usr /ser /wordlist tenéis múltiples diccionarios con palabras
para intentar hacer determinados ataques y, por ejemplo, ataques de cracking, como vamos a hacer ahora después, ¿vale? Muchos de estos, si echáis un vistazo a diferentes listas que hay aquí, veréis que, por ejemplo, muchas de las listas que utilizan pues, ciertas funcionalidades, por ejemplo, de Metasploit, pues están en esta ruta. Veréis que no son, en general, no son buenos diccionarios, en general, ¿vale? Son diccionarios en muchas ocasiones mediocres, ¿vale? Con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta si utilizamos ciertas herramientas, ¿no? Que por debajo están utilizando estos diccionarios, como puede ser Metasploit, para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Y para saber, pues, que, bueno, a lo mejor se puede hacer mejor, ¿vale? Uno de los diccionarios que es bastante interesante, que está en esta ruta, es el diccionario RockYou, ¿vale? Antiguamente RockYou era un diccionario bastante bueno y lo que pasa es que en la práctica era difícil de ejecutar, ¿vale? Porque eran muchas comprobaciones, muchas palabras y, bueno, era costoso computacionalmente, ¿vale? A día de hoy, utilizando GPU, ya sea en local o incluso utilizando servicios en la nube, pues se puede pasar RockYou en muy poco tiempo, ¿vale? Pero bueno, hay diccionarios, digamos, más amplios y mejores para este tipo de ataques, ¿vale? Bien, vamos a hacer ahora, bueno, voy a hacer unas pequeñas demos, ¿vale? Como, bueno, aquí os pongo las slides, ¿vale? Para que luego las veáis. Os voy a comentar brevemente algunas de las herramientas típicas, muy básicas para crear diccionarios, ¿vale? Que se utilizan en seguridad ofensiva, que es, por ejemplo, Crunch o CWL, ¿vale? Voy a conmutar rápidamente aquí al Kali, ¿vale? Vamos a ver. Vale, veréis aquí que os tengo pequeñas chuletillas, ¿vale? Que supongo que se verá por si luego queréis probarlas, ¿vale? Porque no voy a probar todas, ¿vale? Por no hacer el taller muy largo, ¿vale? Pero bueno, básicamente Crunch lo que te permite es dar unas reglas digamos, de construcción y con esas reglas construyes el diccionario, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que yo lo que digo es, oye, quiero construirme un diccionario en la que esté solo, pues, estos 4 números, ¿vale? El 0, 1, 2 y 3, y que me genere, pues, todas las variaciones, ¿vale? Lo que te permite hacer Crunch es, básicamente, le pones la longitud mínima de la palabra que quieras generar en el diccionario, la longitud máxima y, digamos, el alfabeto que quieras utilizar, ¿vale? Como veis aquí, pues lo que le he dicho es, oye, genérame todas las combinaciones de mínimo 4, máximo 4, es decir, de tamaño 4, de estos valores, ¿vale? Y veis aquí que me genera un diccionario. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues, por ejemplo, lo que os pongo aquí, ¿vale? Imaginaros que antiguamente, ¿no? Pues supiéramos que la clave de una Wi-Fi siempre es en configuración hexadecimal y tiene 8 caracteres, ¿vale? Pues hago un crunch 88 de ese espacio y me genero todas las combinaciones, ¿vale? Entonces cojo ese diccionario y si ya pues quiero intentar hacer un cracking de contraseñas o lo que sea, pues le ejecuto ese diccionario, ¿vale? Entonces, bueno, en determinados escenarios, sin necesidad de saber programar, pues usar Crunch pues es bastante útil, ¿vale? Aquí os he dejado, bueno, múltiples ejemplos, ¿vale? Por si luego le queréis echar un vistazo y jugar porque es bastante útil, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos la herramienta CWL, ¿vale? Que básicamente, y ahora os lo cuento, voy a poneros este ejemplo. Bueno, el ejemplo da un poco igual. Básicamente lo que hace esta herramienta es que te genera un diccionario a partir de una fuente online, ¿vale? Imaginaros que, como os he dicho, podemos intentar hacer algún tipo de cracking o de saltarnos una autenticación, no solo offline, sino online también, ¿vale? Y básicamente lo que puede interesar a un atacante es intentar hacer un diccionario de palabras basadas en información, por ejemplo, de una página web, ¿vale? Imaginaros que tenemos una página web que es de una empresa farmacéutica, ¿no? Y podríamos llegar a asumir que a lo mejor alguna persona ha utilizado una clave basada en alguna palabra que venga en la página web, ¿vale? Porque es de la misma temática, ¿vale? Con lo cual, con CWL podéis descargaros esas palabras y a partir de ahí hacer un diccionario básico. Lógicamente, ya con ese diccionario básico, lo que podéis hacer es hacer variantes, como ahora os indicaré, y generar pues diccionarios más ricos, ¿vale?
Básicamente, como os pongo aquí, pues le ponéis la URL y veréis que aquí hay un pequeño parámetro, ¿vale? En este pequeño parámetro lo que se le dice es cuál es el tamaño mínimo de la palabra que quieres coger, ¿vale? Porque hay ciertas palabras que probablemente no se utilicen nunca como contraseña, ¿no? Por ejemplo, artículos, determinantes, pronombres, con lo cual es muy raro que se utilice una contraseña, por ejemplo, de 3 caracteres, ¿no? O de 4 caracteres, con lo cual, si pensamos un poco en el tamaño medio de una contraseña en un lenguaje determinado, lo razonable es que una contraseña como poco sea de 5 o 6 caracteres, ¿vale? Con lo cual, bueno, simplemente con esto pues lo podéis afinar pues un poquito más, ¿vale? Bien, vuelvo a la presentación, ¿vale? Os lo dejo aquí para que juguéis con ello, ¿vale? Bien, en cuanto a mutaciones, ¿vale? Diccionarios de palabras podéis obtener de múltiples maneras, ¿vale? Como os he dicho, podéis cogerlos de Kali o los podéis programar vosotros, los podéis descargar, pero a menudo lo que es interesante es, bueno, ver cómo podemos variar esos diccionarios, es decir, cómo podemos enriquecerlos para pues conseguir otro tipo de contraseñas, ¿vale? Os pongo un ejemplo tonto, ¿no? Imaginaros que tenemos la palabra secret, pero una persona, pues en vez de secret, lo que ha hecho ha sido sustituir la letra E por el número 3, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una manera fácil de generar variaciones en base a reglas para generar diccionarios más ricos, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer de múltiples maneras, de nuevo se pueden programar. Yo aquí lo que os voy a enseñar es un ejemplo bastante clásico, por decirlo de alguna manera, que a mí me gusta, que es hacerlo mediante John the Ripper, ¿vale? Dos de las herramientas clásicas para hacer cracking de contraseñas es John the Ripper y Hashcat, ¿vale? Hashcat lo veremos ahora después en más detalle, ¿vale? Con lo cual, bueno, si queréis ver temas más de cracking con John the Ripper detallado, pues os recomiendo que echéis un vistazo a diferentes tutoriales. Yo aquí lo que os voy a enseñar es un uso particular de John the Ripper, que quizás sea menos conocido, para generar mutaciones, para generar variantes, ¿vale? Simplemente para eso tenéis que ir al fichero de configuración, ¿vale? En /etc/john/john.conf y veréis que ahí, pues bueno, si os movéis un poco, veréis que existen diferentes reglas y básicamente aquí lo que podéis hacer es, si queréis, configurar vuestra propia regla, ¿vale? En este ejemplo que os he puesto aquí, lo que hago básicamente es coger un diccionario de palabras que me he podido generar, pues, por ejemplo, con CWL, ¿vale? Descargándomelo, ¿vale? Que en este caso es de 49.000 palabras. Y lo que voy a hacer es ejecutarle John the Ripper, pero con estos parámetros, ¿vale? Básicamente le indico cuál es el diccionario, le indico cuáles que se apliquen las reglas que hay en John the Ripper y que me genere una salida, ¿vale? Simplemente por hacer eso, John the Ripper va simplemente ya a mutar el diccionario, ¿vale? Porque él ya tiene múltiples reglas, pero además podéis configurar las vuestras a vuestro antojo, ¿vale? Yo aquí he puesto una regla en la cual le digo que por cada palabra me añada al final todas las combinaciones que van desde el 00 al 99, ¿vale? Y me haga pues todo ese recorrido, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, aquí podéis ver el resultado final, ¿vale? Que es pues eso, ¿vale? Una palabra que ha encontrado las diferentes variantes, ¿vale? Lo que antes era el diccionario de 49.000 palabras, ahora son 347.000, ¿vale? Esto mismo se puede hacer de otras maneras, ¿vale? Te lo puedes programar tú, como os digo, se pueden hacer ciertos ataques híbridos, como luego os comentaré en el caso de Hashcat, pero bueno, es una manera, digamos, sencilla e interesante de poder hacer pues esa expansión de diccionario, ¿vale? Bien. Vale, una vez que tenemos los diccionarios, un diccionario base para trabajar, lo que tenemos que ir es a la parte más de password cracking, es decir, como os he dicho, va a haber autenticación, típicamente va a estar involucrada una función de hash y ahora lo que tenemos que tener es algún tipo de software que me haga ese cálculo, porque en unos casos será aplicar directamente solo el diccionario, es decir, calcular una función de hash del diccionario, pero en otros casos pues habrá que combinarlo con un número aleatorio, habrá que hacer diferentes iteraciones, etcétera, ¿vale? Ahora veremos ese escenario en general, ¿vale? Que es el caso que yo ya os he dicho que es ataque offline, es decir, que un atacante
consigue una información hasheada, protegida, pues por ejemplo una contraseña protegida, e intenta hacer estos ataques de cracking, ¿vale? Pero también un poco para que tengáis contexto, os quiero contar también, para el que no lo conozca, que estos mismos ataques se pueden hacer de manera online. Lo que pasa que, bueno, los ataques online ya dependes de los mecanismos de seguridad de red que existan, es decir, si en el servidor pues existen mecanismos de baneo de IP, etcétera, ¿vale? Para hacer este tipo de ataques, habitualmente se suelen utilizar ciertos programas típicos, ¿vale? Pues como puede ser Hydra, Medusa o Ncrack, ¿vale? Os voy a enseñar una pequeñita demo de cracking online utilizando Hydra, ¿vale? Vale, voy a ver a la máquina virtual, que la tengo por aquí. Vale. Vamos aquí a Hydra. Vale, el ejemplo que os voy a comentar es muy tontorrón, pero solo para que veáis la prueba de concepto, ¿vale? Me voy a poner a ver, dejadme un segundo. Vale, hola mundo. Vale, cat, a ver. Vale, lo voy a hacer con el RockView. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a cambiar la contraseña, ¿vale? De mi usuario, ¿vale? Le voy a poner, un segundo, le voy a poner la contraseña hola mundo, ¿vale? Ya tengo la contraseña hola mundo. Y lo que voy a simular en este ataque, que es un ataque sencillo, es que tengo levantado un servidor SSH, ¿vale? Y lo que voy a hacer es un ataque de adivinación de contraseña. Voy a intentar hacer un cracking utilizando la herramienta Hydra. Lógicamente, si habéis configurado alguna vez un OpenSSH, sabréis que existen contramedidas, diferentes contramedidas de hardening del sistema operativo para hacer baneo de IPs, alertar, por ejemplo, con IP tables bloquear una IP, reintentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, aquí simplemente os comento un caso sencillo para que veáis pues la prueba de concepto, ¿vale? Entonces, simplemente yo ya tengo instalado aquí un OpenSSH, ¿vale? Lo que voy a hacer es levantar el servicio, ¿vale? A ver, le hemos puesto la mundo, ¿vale? Tenemos el servicio levantado. Entonces, ahora mismo, ¿vale? Tengo la configuración en local. Si yo me conecto como si fuera un escenario real, es decir, me conecto a una IP remota con mi usuario, metería hola mundo. Bueno, creo que he metido mal la contraseña, a ver, hola mundo, ¿vale? Y estaría pues en la máquina destino. Bien. Entonces, ¿qué haría un atacante ahora? Vale, pues un atacante lo que intentaría hacer es un ataque de diccionario, ¿vale? Entonces, básicamente lo que os voy a usar aquí, lo voy a cortar y pegar, es este comando, ¿vale? Y ahora os lo explico. Básicamente la herramienta Hydra es una herramienta multipropósito. Lo que le dices es la dirección IP que quieres atacar, el servicio que quieres atacar, el protocolo, en este caso SSH, le dices en qué puerto está expuesto, puede estar por defecto o no, en este caso lo está, en el 22. Le dices qué usuario quieres utilizar, ¿vale? En el fichero user.txt le he puesto pues el usuario concreto que quiero, que es Alfonso. Le meto un diccionario, el diccionario de palabras que quiero mostrar, y bueno, y aquí información de verbos, ¿vale? Entonces, si simplemente hacemos esto, ¿vale? Ejecutamos, ¿vale? A ver, esto, vale. Veréis que se van haciendo diferentes pruebas, ¿vale? Simplemente lo que va haciendo Hydra es lanzar múltiples peticiones para ver si alguna de ellas funciona, ¿vale? En principio, si dejáramos correr todo RockView, si no recuerdo mal, la palabra hola mundo no está, ¿vale? Con lo cual no encontraría la contraseña, ¿vale? Entonces esto yo simplemente lo lanzaría, me iría a realizar cualquier otra cuestión, ¿vale? Y esto seguiría. Bien, os voy a enseñar ahora, vamos a simular el proceso, a ver, voy a borrar esto, simular el proceso de que un atacante consiguiera que la contraseña estuviera en el diccionario, ¿vale? Para eso voy a utilizar directamente este diccionario, ¿vale? Que tiene la contraseña. Entonces simplemente nos vamos a Hydra, cambiamos el diccionario, a ver, vamos a meter el diccionario, ¿vale? Ejecutamos, ¿vale? Y lo que os he simulado, ¿me oyes? Vale, bueno, como podéis ver en la pantalla, si yo lógicamente uso un diccionario que tuviera la clave legítima,
pues la herramienta directamente me diría el host destino, el que sea, en este caso lo estoy haciendo localhost, ¿no? Pero bueno, sería la IP destino, diría para el usuario que hemos probado a Alfonso, la clave que nos permite un login válido sería hola mundo, ¿no? Entonces ahora, si hiciéramos la comprobación de verdad, pues diríamos, sí, pues vale, el usuario este que me has dicho, porque pensar que en el fichero de usuarios puede haber un usuario o puede haber varios, ¿no? Lógicamente, con lo cual meteríamos eso, meteríamos la dirección IP, meteríamos la contraseña y si la tecleo bien, es importante, pues estaríamos dentro de la máquina, ¿vale? Entonces, simplemente es para enseñaros el mismo concepto que sería de cracking con un diccionario, pero en un entorno online, donde en un entorno online hay otras casuísticas, ¿no? Porque a nivel de red, lógicamente, te pueden detectar y te pueden bloquear, ¿vale? Pero si no tienen ese hardening bien hecho, hacer un ataque de diccionario es trivial, ¿vale? Y ya dependerá, lógicamente, de la suerte de que la contraseña esté en el diccionario que se utiliza. Bien, continuamos con la presentación. Bien, entonces, eso en cuanto a online. Quería haceros ese comentario, ¿vale? Desde el punto de vista offline, es decir, que consigamos alguna información, típicamente contraseñas protegidas, ¿no? Con un algoritmo de hash. Lo habitual que se suele utilizar es la herramienta Hashcat. ¿Por qué la herramienta Hashcat y no otras herramientas? Bueno, principalmente porque la herramienta Hashcat, aparte de ser open source, es un proyecto que está bastante vivo y tiene múltiples implementaciones, ¿vale? Cuando digo implementaciones es justo lo que os comentaba antes. No es solo tener implementado un hash específico, ¿no? Sino es sus diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer cracking de una contraseña protegida con PBKDF2, ¿no? Pues la implementación de PBKDF2, ¿vale? O ataques a algún volumen criptográfico concreto, ¿no? O alguna criptodivisa o algún formato de compresión o de PDF o de ofimática. Es decir, eso es uno de los motivos por los cuales Hashcat se suele utilizar por antonomasia, digamos, ¿no? Y luego, adicionalmente, es porque Hashcat tiene la opción de poder utilizar GPUs, ¿vale? Con lo cual, si se le mezcla eso con la posibilidad de utilizar GPUs, pues, digamos, es ideal para hacer cracking en el mundo real, ¿vale? Aquí os he dejado, porque ahora haremos una demo, pero haremos el ejemplo de demo más directo, ¿no? Utilizando un diccionario. Os he dejado las URLs concretas de las diferentes modalidades que tiene Hashcat a la hora de poder hacer un ataque de diccionario. Es decir, desde un ataque directo a ataques, digamos, mutaciones que les llamo yo, ¿no? Pues basado más típicamente en máscaras, ¿no? Pues coger una clave, hacerle variantes, coger una clave y meterle información al principio, meterle información al final, definir determinadas reglas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y siempre me gusta referenciar este proyecto porque creo que es bastante interesante, que es un proyecto español, ¿no? Tanto de reglas como de diccionarios que son muy útiles también, aparte de los muchos que existen, lógicamente, para hacer ese cracking de contraseñas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver esto en real, que creo que es más didáctico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora... Vamos a hacer diferentes cuestiones de cracking con Hashcat y os enseñaré también alguna que otra cosilla. Vale, entonces, bueno, volvemos a la consola. A ver. Vamos a ver, perdonar. A ver. Esto es... Cyberwall. Vale. Hashcat. Vale, entonces lo que vamos a hacer, bueno, a ver, permitidme que cierre esto, voy a cerrar esto, que no sirve, vale, y aquí, bueno, ahora os voy a enseñar tres cosillas con Hashcat, vale, bueno, vamos a empezar con Hashcat, vale, os voy a poner un caso de uso, ¿vale? Imaginaros que un atacante es capaz de conseguir las claves protegidas por un sistema operativo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Linux, ¿vale? En este caso vamos a usar Kali, ¿vale? Como sabéis, en la mayoría de sistemas Linux, Unix, habitualmente la clave suele estar en el fichero shadow, ¿vale? Esta es una instalación por defecto de las últimas versiones de Kali, ¿vale? Entonces, perdona. A ver, le he puesto la mundo, ¿no? A ver, un segundo. Mundo, no lo cambié, ¿vale? Entonces, bueno,
Esta es la configuración por defecto de este fichero, ¿vale? En esta distribución de Kali, ¿vale? Cómo está configurado para que no se pueda hacer con root, ¿vale? Lo vamos a centrar en este usuario, ¿vale? El usuario Alfonso, ¿vale? Veis que ese es el fichero de claves y la clave está aquí protegida de una cierta manera que parece un poco extraña, ¿vale? Hay como un usuario, veis que hay entre dólares un determinado numerito, veis que luego hay otra especie de numerito entre $2 y luego aquí pues hay otra serie de información y luego aquí hay cosas con distintos puntos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo primero que habría que entender un poco es cómo cómo se almacenan las claves, ¿vale? Entonces, para ello, bueno, es importante saber que la función que se utiliza es la función clip, ¿vale? A ver, dejadme un segundín. A ver. Vale. Vale, bueno, lo importante que sepáis es que se está utilizando la función clip, ¿vale? Que podéis consultar con haciendo un man como he hecho yo, ¿vale? Podéis consultar qué algoritmo específico está utilizando, ¿vale? Lo que se puede visualizar básicamente es que la configuración de la contraseña tiene un determinado formato, ¿vale? Lo que veis aquí entre estos dos símbolos de dólar, entre el $6, ese numerito lo que nos dice es el algoritmo de hash que se ha utilizado, ¿vale? En este caso concreto, el número 6 lo que nos viene a decir es que se ha utilizado el algoritmo SHA-512, ¿vale? Para guardar la contraseña. En esa configuración lo que te dice es que lo que viene entre los siguientes $2 es el sol, es el número aleatorio, con lo cual, bueno, almacena la contraseña, digamos, no de la manera ideal desde el punto de vista de protección frente al cracking, pero bueno, es razonable, ¿no? Es decir, utiliza un algoritmo de hash robusto y utiliza un número aleatorio, ¿vale? Ese número aleatorio lo tenemos aquí. Y luego, a continuación, lo que se puede ver en el diferente formato es la contraseña ya protegida, hasheada, y luego a continuación vais a ver información de otro tipo, ¿no? Información pues, de la clave, de la duración, es decir, información más si queréis llamar con metadatos, ¿vale? Entonces, esto es importante saberlo porque si queremos hacer cracking tenemos que utilizar alguna herramienta que entienda este formato de tal manera que pues pueda extraer de aquí el número aleatorio, pueda extraer aquí el hash realmente y pueda utilizar pues SHA-512, ¿vale? Entonces, para hacer eso vamos a utilizar Hashcat, ¿vale? Lo primero que habría que comprobar es que Hashcat tiene implementación para ese algoritmo, ¿vale? Entonces, para esto le daríais por ejemplo, un Hashcat help, ¿vale? Aquí tendríais, bueno, multitud de información que tendríais que ir viendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer la opción rápida, ¿vale? Que hacemos un grep con SHA-512, ¿no? Porque es el que queremos buscar. Y vemos que, vamos a ver, espera, voy a hacerlo así en grande. Vemos que hay diferentes opciones, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues bueno, simplemente iríamos leyendo y veis aquí que hay una modalidad que te pone el código 1800, SHA-512 script, el $6, ¿vale? Sistema operativo, es decir, es la manera tradicional en la que se almacenan contraseñas de esta manera, ¿vale? Perfecto, con lo cual sabemos que eso para Hashcat es con el código 1800, ¿vale? Entonces aquí ya simplemente lo que hay que hacer es lo que os indico aquí a continuación, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que decirle a Hashcat es, oye, cuál es el algoritmo que queremos aplicar, ¿vale? Indicarle de las múltiples opciones qué tipo de ataque vamos a hacer. Lo que le vamos a decir es que vamos a hacer un ataque directo, ¿vale? Vamos a indicarle el fichero donde tenemos las contraseñas que queremos craquear, el diccionario que queremos ejecutar y si lo queremos mostrar en alguna salida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí veis que en el en el pass.txt lo que he hecho simplemente ha sido copiar lo que os he mostrado antes, ¿vale? Donde estaba la contraseña de manera hasheada, ¿vale? A ver, este lo vamos a quitar porque este es de contraseñas de prueba, ¿vale? ¿Vale? Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar esto, ¿vale? En principio, vamos a hacer una prueba, ¿vale?
simplemente quiero que veáis, bueno, perdonad, vale. Eso, bueno, esto ahora mismo lo... vale. Vale. A ver, perdonad un segundo. Esto estaba, si no recuerdo mal, con Alfonso. Esto está en este fichero, vale, entonces, perdonad, es que de sesiones anteriores, vale, yo lo borro, vale, entonces aquí simplemente, a ver, vamos a forzar esto y ya os explico, vale, básicamente como estoy ejecutando Hashcat en una máquina virtual con unas determinadas particularidades, bueno, fuerza un parámetro, ¿no? Para que con el OpenCL pues, nos deje ejecutar, ¿vale? Aunque veréis que la ejecución en el entorno que lo estoy ejecutando pues no es todo lo rápido que debería, ¿vale? Pero bueno, para enseñarlo está bien, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, perdón, vale. Entonces, bueno, ahora simplemente pues se va ejecutando, ¿vale? Entonces, vais a ir viendo aquí que, bueno, tendríamos los 14 millones estos de palabras que decíamos y aquí veis, pues, el estado actual por donde vamos a ejecutar, ¿vale? Entonces, bueno, si vamos actualizando, pues veréis que pues se van mostrando, pues, diferentes contraseñas, ¿vale? Si metemos un diccionario que tuviera la palabra de verdad, pues esto finalizaría. Si no, pues no, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora es voy a dar esto por terminado, voy a crearme un diccionario, o sea, hola mundo txt, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora para simularlo es, le voy a cambiar el diccionario y le voy a meter aquí el diccionario txt, ¿vale? Diccionario txt, probablemente me va a saltar, vale, diccionario txt, ¿vale? Perdonad un segundo, ¿vale? Y ahora veis que ha terminado solo, ¿no? Yo no he hecho nada, ¿vale? Y lo que te dice es que, bueno, ha aprobado lo que te dice y candidato, pues el candidato a contraseña es 1, ¿vale? Recuperada y ahora en el fichero, ¿vale? Bueno, te lo ha mostrado por pantalla, ¿vale? Básicamente metéis ahí si el diccionario tuviera la contraseña legítima, pues ya está, ¿vale? Entonces, esta es una manera sencilla y práctica de cómo se hace cracking, ¿vale? Cómo se hace cracking a una función de hash, ¿vale? Y en este caso concreto con Hashcat, ¿vale? Aprovechando, os voy a mostrar otros dos ejemplos, ¿vale? Que son variopintos y que, bueno, suelen ser útiles, ¿vale? Yo me los he encontrado en diferentes escenarios ofensivos y como son muy probables, pues bueno, los quiero enseñar también, ¿vale? Os voy a primero a contar uno sencillito, ¿vale? Que es este que veis aquí, que es el típico cracking de un fichero zip, es decir, tenéis un fichero zip protegido con contraseña, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente aquí os dejo los comandos, ¿vale? Cogéis un fichero de texto, el que queráis, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues eco mi plan secreto de dominar el mundo, ¿vale? Lo comprimimos con una determinada clave y utilizando el comando fcrackzip. Hay muchos comandos, ¿vale? Para hacer esto, ¿vale? Al final es parecido a Hashcat, es decir, tenemos que buscar algún comando que entienda el formato del fichero que queremos atacar con el algoritmo concreto y ahí le pasamos el diccionario, ¿vale? Entonces, nada, aquí simplemente pues os lo pongo como otro ejemplo de otra herramienta, ¿vale? Lo habitual o lo más habitual es que utilicéis Hashcat, ¿vale? Y aquí sí os quiero, bueno, enseñar otro ejemplo, que este lo vamos a hacer ahora, y es, os voy a enseñar un ejemplo de cómo poder hacer cracking en vez de con Hashcat, con John the Ripper. Os he dicho que no lo íbamos a ver en detalle, ¿vale? Pero sí os voy a enseñar, bueno, un caso concreto particular de John the Ripper, aparte del que veíamos antes de generación de mutaciones de un diccionario, para hacer cracking de un escenario que es habitual, que es una contraseña privada, por ejemplo, de RSA, que está protegida por una clave simétrica, una clave de sesión, ¿vale? Lo típico, ¿vale? Imaginaros que nos queremos conectar remotamente a una máquina, tenemos la clave privada en nuestro ordenador y como no nos fiamos de que alguien la pueda robar, pues la ciframos con criptografía simétrica con una clave, ¿vale? Entonces os voy a enseñar pues el típico ejemplo que se hace para intentar hacer cracking de esto, ¿vale?
Es un escenario habitual, por ejemplo, en entornos cloud, como supongo sabéis, para autenticarnos con máquinas en entornos cloud, pues se suelen utilizar claves privadas que solemos almacenar, si se hace bien, mediante criptografía simétrica, ¿vale? Entonces, bueno, para cerrar esta parte, os voy a hacer este pequeñito ejemplo porque es bastante útil, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a utilizar OpenSSL, ¿vale? O vamos a generar diferentes claves y vamos a hacer un poco el juego, ¿vale? Voy cortando y pegando comandos para hacerlo un poco más rápido, ¿vale? Entonces, básicamente aquí lo que hago es que voy a generar una clave RSA, ¿vale? De 4096 bits, ¿vale? ¿Vale? De 4096 bits. Bien. Vamos ahora a protegerla, ¿vale? A proteger digamos, la clave privada con una contraseña simétrica, ¿vale? Entonces, de nuevo utilizamos OpenSSL, ¿vale? Pegamos, selección, vale. Aquí, básicamente, bueno, ¿qué contraseña puse aquí? Pepe, bueno, podemos poner cualquiera, venga, voy a poner Pepe, ¿vale? Entonces, aquí lo que he dicho es, oye, algoritmo RSA vamos a utilizar para cifrar algoritmo AES de 256 bits de clave, ¿vale? Y lo que le vamos a meter es el certificado que hemos generado antes, ¿vale? Y vamos a generar una versión cifrada, ¿vale? Una vez generado esto, si nosotros le echáramos un vistazo a esto, ¿vale? Encrypted, veríais que tenemos pues la versión cifrada, ¿vale? En este caso, bueno, la cifrada con AES CBC, ¿vale? La versión cifrada, ¿vale? Con lo cual, alguien no podría recuperar la clave privada si no tiene pues la clave simétrica, ¿vale? Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a intentar hacer cracking de esto con John the Ripper, ¿vale? Entonces, para hacer esto existen diferentes maneras. Una manera habitual es coger este formato de clave cifrada y pasarlo a un formato que John the Ripper entienda, ¿vale? Para hacer eso, bueno, os recomiendo esta librería que es bastante conocida, que es SSH to John the Ripper, ¿vale? Entonces, bueno, nos la descargamos, es un pequeño Python y básicamente lo que hace este Python, que no tiene ningún misterio, es que lo que convierte es el formato de esa clave protegida a un formato que John the Ripper pueda entender, ¿vale? Entonces lo hacemos, ¿vale? Lo ponemos y básicamente, si le echamos un vistazo, ¿vale? Lo que vamos a ver es, un formato que John the Ripper pueda entender, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto, vale, pues simplemente lo que vamos a hacer ahora es a John the Ripper le vamos a pasar esa clave y le vamos a pasar un diccionario, ¿vale? Para hacer esto de aquí. Entonces, recordar que la clave era Pepe, ¿vale? Entonces, le hemos pasado, bueno, John the Ripper, en este caso con la ruta directa, ¿vale? La clave que se entiende en formato de John the Ripper y le hemos pasado el diccionario, ¿vale? En este caso hemos usado RockYou, por ejemplo, y en este RockYou pues está una palabra que es Pepe, ¿vale? Entonces se ha hecho la validación y lo que nos ha dicho es que, oye, Pepe, se ha encontrado que Pepe es la clave que descifra la clave privada, ¿vale? Pues entonces ideal. Entonces simplemente nos vamos ya a OpenSSL de nuevo y lo que le decimos es, oye, quiero descifrarla, ¿vale? Para descifrarla me pide la clave. En un entorno ideal no debería saberla, pero como hemos hecho un cracking, ¿vale? Con John the Ripper, pues lo que digo es que le meto Pepe, ¿vale? Y si ahora viéramos la clave privada que está aquí, ¿vale? Pues tendríamos que ver la clave privada, ¿vale? Sin descifrar, ¿vale? Con lo cual ya en cualquier escenario que pudiera utilizar esa clave, pues la podría utilizar, ¿vale? Aquí os he puesto este ejemplo, ¿vale? Que es el habitual de autenticación remota, pues por ejemplo a un SSH en una máquina en cloud, ¿vale? Donde digo cloud por poner un ejemplo, ¿vale? No hace falta que sea cloud, ¿vale? En el cual pues directamente le indicas la clave y ya pues a qué usuario o a qué IP te quieres conectar, ¿vale? Con lo cual, bueno, tener en cuenta que desde el punto de vista de cracking existen múltiples opciones y que la criptografía llevada a un punto realista al final depende en muchas ocasiones de una buena o una mala selección de una contraseña, ¿vale? Con lo cual tenéis que dedicarle
tiempo, cariño y esfuerzo en que la contraseña sea suficientemente larga y que tenga una complejidad adecuada para evitar pues este tipo de ataques que son los comunes, ¿no? de cracking, porque si no, nada de la base matemática que al final sustenta estos algoritmos, pues nos va a proteger, ¿no? Porque al final, bueno, la clave del usuario es lo importante, ¿vale? Bueno, ya estamos casi terminando. Vale, simplemente destacaros que esto que os he enseñado pues son los típicos ataques que una persona pues, puede realizar en su ordenador o incluso pues, si tiene un clúster de GPUs o en máquinas específicas, pero bueno, lo habitual siempre que se pueda, y no siempre se puede porque en ocasiones no es sensato, ¿no? Ni legalmente ni profesionalmente, ¿no? Subir cosas cifradas al cloud porque a lo mejor hay información sensible de clientes o en algún tipo de investigación, ¿no? Y no quieres subirlo al cloud, pero bueno, si no existen esos problemas, en cloud es un buen escenario para poder alquilar máquinas bajo demanda digamos, con GPUs que de otra manera, pues a lo mejor te podrían costar 7.000 euros, ¿vale? Para poder ejecutar cracking de manera acelerada, ¿no? De tal manera que a lo mejor con una pequeña inversión, pues se puedan ejecutar. ¿Me oyes? Bueno, pues más allá de lo que os estaba comentando, ¿no? De, lógicamente, pues el uso de ciertas GPUs, de clases de GPUs o de máquinas que tengamos potentes, una buena opción es utilizar servicios en cloud, ¿vale? No siempre vamos a poder subir información a craquear a cloud pues por temas legales, ¿no? O por temas de confidencialidad. Por ejemplo, pues si estamos investigando un caso, pues a lo mejor no es sensato, ¿no? Subir unas credenciales protegidas a Amazon, ¿no? Y tendremos que hacerlo con recursos más locales, ¿no? Pero bueno, en muchos escenarios sí es posible y en esos usar el potencial de cloud es interesante porque podemos alquilar máquinas y alquilar tarjetas gráficas simplemente por uso, ¿no? Por ejemplo, tarjetas gráficas que pueden costar 7.000 euros y que a lo mejor necesitamos utilizar solo una hora, ¿vale? Y a lo mejor el uso de una hora, pues a lo mejor nos cuesta solo unas pocas decenas de euros, lo cual pues puede ser un éxito, ¿no? Si queremos ejecutar diccionarios no ya solo como RockYou, porque ya existen diccionarios más grandes, ¿no? Es decir, diccionarios suficientemente grandes para intentar pues probar o cubrir ciertos vectores de ataque, ¿vale? Bueno, aquí os dejo un ejemplo por ejemplo, de la gente de JSEC, que hacía cracking con Amazon, pero vamos, es relativamente sencillo, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? De simplemente si tenéis soltura tanto con el interfaz visual como con el interfaz de comandos, simplemente pues os podéis levantar, si lo queréis hacer con una instancia, ¿vale? Con una EC2, porque se podrían, ver otras opciones, ¿vale? Pero con una instancia EC2 seleccionas la configuración que te interese de la tarjeta gráfica. Por ejemplo, ahí os he puesto una Tesla V100 que vale 7.300 euros, ¿vale? Y te permite computar 52, es difícil de decir, 52.000 millones de hashes por segundo, ¿vale? Pues eso es una burrada, ¿vale? Con lo cual un RockYou lo puedes ejecutar súper rápido, con lo cual puedes verificar que las contraseñas más probables se están utilizando o no con muy poco tiempo y con muy poco dinero, ¿vale? Con lo cual, bueno, es interesante abordar esa opción, ¿vale? Y bueno, hasta aquí un poco lo que os quería enseñar en este taller introductorio, ¿vale? Un poco las conclusiones con las que os tenéis que quedar es la utilidad que tiene realmente, y la tiene, ¿no? La criptografía en el mundo práctico, ¿vale? Os recomiendo para esa curva de aprendizaje que no siempre es sencilla, ¿vale? En ciertas disciplinas pasa en criptografía, pasa también en reversing, bueno, hay en ciertas disciplinas que la curva de aprendizaje no es sencilla, que mezcléis esa parte más teórica con esa parte más práctica, ¿no? Porque la parte práctica os va a animar a entender más de la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, entender mejor los hashes, entender mejor cómo son los ataques, incluso a nivel teórico, cómo funcionan los mecanismos de autenticación y ya de ahí, pues quizás entender más, incluso a nivel teórico, cómo se diseñan los algoritmos,
Con lo cual, bueno, os recomiendo, ¿vale? Os recomiendo que os continuéis con esta disciplina que tiene una enorme utilidad tanto desde un punto de vista defensivo como desde un punto de vista más ofensivo. Y nada, espero que os haya gustado el taller y no podemos contestar dudas porque, bueno, esto está siendo grabado, pero cualquier cosa, por favor, por Telegram, por Twitter principalmente o por LinkedIn, podéis contactarme para cualquiera de estas cuestiones que os resumo mínimamente aquí en esta transparencia y la podemos ver. Gracias de nuevo a la organización por invitarme y supongo que nos veremos en otra ocasión. Gracias a todos. Hasta luego.